Ahí va. Bueno, Valentina Videla, hermosa mujer, gracias por estar acá. Bueno, Vale es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, con formación en terapias contextuales. Ha trabajado en el ámbito público, privado y en organizaciones del tercer sector. Desde 2020 reside en Madrid, donde cursó un máster en estudios de género en la Universidad Autónoma de Madrid y también después hizo un máster en psicología clínica contextual en Mixai y otro en terapia de pareja y sexología. Hace 2 años fundó Olimpia, un espacio que integra psicología clínica, psicoeducación y perspectiva feminista para el acompañamiento de procesos individuales y grupales de mujeres. Actualmente se dedica a la psicoterapia individual, a la supervisión clínica de colegas y se desempeña también como consultora de emprendedoras del ámbito de psicología y la salud. Así que bueno, gracias, Valdebella. Desde el chat de Argentina estamos súper agradecidos. Gracias, Y Agus. te dejo a vos. Gracias. Dale, voy a empezar a compartir. Así me dicen, primero se me escucha bien, ¿no? Sí. Vale, voy a ello. Me esperen que... Bueno. Ujú. Ahí estoy. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bien. Esperen que yo quiero... Ahí está. Bueno, vamos a arrancar. Recién les preguntaba porque, bueno, yo siempre digo, cuando te metes en el mundo del emprendimiento, en general quienes estamos atendiendo por nuestra cuenta, ya eso es emprendimiento. Después podemos estar más metidas en el mundo de entender cómo funciona un negocio, o la comunicación, o el marketing, o lo que sea, pero bueno, emprendemos, salvo que estemos trabajando en relación de dependencia o que estemos dentro de un espacio clínico o de un centro de terapia en el que solamente percibamos un sueldo, emprendemos. A mí lo que voy a querer que hagamos hoy sea pensar un montón de maneras que tenemos de crear un negocio para empezar a diversificar. Todas probablemente salimos con la idea de que psicología está muy vinculada a una terapia, a dar sesiones, ¿sí? Y después algunos otros espacios, ¿no? Trabajar en escuelas, trabajar en centros de salud, en hospitales, ¿sí? Pero empezar a pensar en armar un negocio va a ser algo de lo que yo quiero con lo que se queden hoy, con muchas ideas y algún mapa, ¿no? Vamos a ver desde ideas de diversificación hasta cómo crear, si queremos crear un curso, cómo lanzarlo, pensar la promesa, sentarnos a escribirlo, producirlo, dónde colgar ese curso, todo lo que creo que puede servir para que se queden como con un mapa claro. Y después mi idea es que nos quede un rato para que me hagan todas las preguntas que quieran, ¿sí? ¿Estamos? Vamos a eso. ¿Para quién es este taller? Primero, si quieres emprender, pero no sabes por dónde empezar, que esto es lo que más pasa, es como, sí, sé que quiero hacer algo, pero no me queda tan claro para dónde, son mil áreas, no me acabo de definir qué es lo que quiero. Esto aparece un poco de barreras, pero también de falta de claridad. ¿Querés tener más ingresos o querés impactar más? Esto me pasa mucho, esto de quiero llegar o a otros lugares o a otras personas y no quedarme solo con las sesiones individuales o de pareja o supervisiones si es que hago. Entonces, generar más impacto sin tomar más sesiones. ¿Sentís que postergás tus ideas o cursos o proyectos porque todavía no estoy lista? Esto me pasa mucho y entramos en un bucle de formación, el mismo que hacemos con psicología, lo cual está bárbaro, pero a mí me pasa que somos, ¿no? Esto de estar siempre estudiando, nos pasa si nos empezamos a meter en el mundo de los negocios, estamos siempre queriendo aprender miles de cosas que hay para aprender. Es infinito el mundo de todo lo que es armar un negocio. Si dudas de tu capacidad, incluso teniendo formación y experiencia, si te da miedo exponerte o algo que escucho un montón, que es qué van a decir mis colegas o mi entorno, si me abro una cuenta, si me abro un podcast, si escribo una newsletter, si empiezo a dar un taller, un curso de lo que sea, ¿no? Esto es lo que más escucho yo cuando trabajo con mujeres emprendedoras, psicólogas, es, me da cosa qué van a decir mis colegas de mí, ¿sí? ¿Crees que la venta no es lo tuyo y que una buena psicóloga no se dedica a vender? Esto es otra de las cosas que aparecen un montón, así que vamos a hablar de ventas, porque tener un negocio es vender.
Si tenés ideas pero te enredas mucho, muchísimo pensando en, bueno, hacia dónde voy, no tengo mucha claridad. Y si queremos empezar a dar algunos pasos, ¿sí? ¿Quién soy yo? Me lo voy a saltear porque aún ya dijiste todo. Lo único que me mudé de ciudad, ahora estoy viviendo en Barcelona, eso sería lo único que tengo que cambiar. Y nada más. Creo que lo otro ya lo tienen, si no, igual me preguntan. Pero para no ocupar tiempo. Vamos a hablar de para qué diversificar, ¿sí? Esperen que se me tapa un cartelito. ¿Para qué es diversificar? Algunas de las cosas que nos pasan es que trabajar solo en la clínica, aparte de lo que dijo Lu, podés acabar quemándote, ¿sí? Otra de las cosas es que tiene algunas limitaciones que quiero que hablemos un poco de eso. Para mí diversificar no se trata solamente de ganar más dinero, aunque sí es una de esas, y yo hablo de esto porque creo que como mujeres, que creo que la mayoría somos mujeres, o por lo menos las caritas que estoy viendo son de colegas mujeres, y a su vez profesionales de la salud, uno de los temas más grandes que tenemos es cómo nos dedicamos a la asistencia en salud. Hablar de dinero o hablar de querer ganar más dinero no es algo tan compatible, ¿sí? Menos si encima nos sucede que nuestros entornos son todas psicólogas, ¿no? En general nos juntamos quizás entre profesionales de la salud, entonces el ganar más dinero suele ser una de estas cosas que queda fuera. Para mí es importante hablarlo, ¿sí? Y a su vez porque quiero, o porque tiene que ver con generar más impacto, ayudar mucho mejor. ¿Mm? Empezar a crear una vida, esto lo voy a pensar más en largo plazo, una no arma algo de un año al otro, ni mucho menos de un mes al otro, pero sí tengo que empezar a pensar en qué quiero que sea mi trabajo de acá 3 años, 5 años, 10 años, qué tipo de vida quiero construir gracias a él, ¿sí? Puedo cambiar, nada está escrito en piedra, pero la idea es empezar a pensar cómo armo en mi área laboral algo que me permita tener la vida que quiero tener, que no sea cada vez trabajar más, o que no sea acabar, llegar a casa agotada, sacándome toda la ropa del consultorio porque estoy agotada de eso, con pocas ganas de, o por lo menos a mí lo que me pasaba es, como nos dedicamos a eso, volvíamos a casa y no quiero hablar con más nadie, o sea, quiero estar en silencio conmigo, en mi espíritu, ¿no? Esto de sentirnos un poco más cansadas, sobre todo porque nosotros trabajamos con todo nuestro puesto ahí, ¿no? Entonces, empezar a pensar en diversificar va a tener que ver con aliviar un poquito todo lo que tiene que ver con el estrés que trae la clínica y empezar a pensar en generar más impacto y más ingresos, ¿sí? Y más tiempo, si es posible. ¿Cuáles son los costos para mí? Estos son muy personales, pero estos son algunos de los que yo veo. Uno tiene que ver con los límites de ingreso, ¿sí? Nuestros ingresos van a depender directamente de que estemos ahí en la sesión. Entonces yo no tengo sesiones, esto yo pongo menos horas de trabajo, menos ingresos, entonces eso es así. Entonces lo que nosotras decimos es que lo que yo gano está directamente unido al tiempo que le dedico, ¿sí? El agotamiento que trae trabajar en asistencia sobre todo, ¿sí? Si algunas están haciendo algo más de prevención o de promoción o trabajan dando talleres de otra cosa, ya pueden notar que son dos trabajos para mí muy distintos que estar haciendo únicamente asistencia. Pero bueno, la asistencia nos quema, ¿sí? Si vamos a estar atendiendo, yo sé que lo no, yo voy a decir quizá 25 30 pacientes, deberíamos, ya son números que son un montón para sostener y es casi lo que manejamos la, no sé, la media de las psicólogas, y tiene poca flexibilidad, que es, si no estamos de vacaciones, no hay ingresos, esto nos pasa, esto de hacer un puzzle, porque si me voy a tomar tantas vacaciones, entonces sé que no tengo ingresos, o si estoy por salir en una licencia de maternidad, entonces sé que se me frenan mis ingresos, y entonces tengo que acomodarme de una manera, por eso digo esto de la poca flexibilidad. Para eso, vamos a estar hablando de cómo generar ingresos más allá de las sesiones individuales. Quiero generar ingresos, pero no quiero que dependa de que yo me sume cada vez más sesiones. Uso individuales, pero puede ser de pareja, puede ser de familia. Digo que no solo dependa todo mi trabajo de sumar cada vez más cargas en mi agenda, ¿sí? Yo hay algo que no veo es con mi diapositiva. Entonces voy a mover un poco acá.
Pero es culpa mía, ¿eh? O sea, es totalmente que no sé dónde encajar. Ah, acá, vamos a esto. Esto que ya les digo. Hay formas Gracias. de multiplicar nuestro impacto y ayudar a más personas sin que trabajemos más horas, ¿sí? Esto, ¿no? En general, si estamos atendiendo solo sesiones individuales o supervisiones o sesiones de pareja, podemos llegar a trabajar con un número limitado de personas, que a mí lo que me pasa es, quizás yo atendía o tenía 20, 25 pacientes y hoy en un programa puedo estar trabajando con 25 mujeres, ¿sí? Para mí eso es re fuerte, o sea, es poder trabajar con ellas y ayudarlas a ellas en solo uno de mis programas, siento yo con la misma transformación, sin que equivalga a que yo esté 20, 25 horas de mi semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a crear algo que construya la autonomía de ella, pero que la acompañe también en ese proceso, ¿no? No es la idea de hacer algo de no excelencia. Hay algo que quizás se encuentran en este modelo de negocio que puse como ejemplo, o sesiones individuales, ¿sí? Estoy haciendo eso. O tengo sesiones individuales de pareja, de familia, pero también doy clases o superviso, ¿sí? Algo de esto. ¿Alguien está más o menos en estos? Que me pongan en el chat. Sí. Bueno, yo ¿Sí? aprendiendo. Luz. ¿Vos, Agus? Yo Sí, diciendo Luz, pero no era tu voz. Ok, bien. Esto es lo más común, o sea, casi todas con las que, incluso chicos con las que yo trabajo, casi todas estamos en esto y quizás estamos en esto años y años y años y puede funcionar muy bien. Lo que nosotras queremos empezar a ver es, bueno, hay maneras de crear otro modelo de negocio que no dependa tanto de mi tiempo y yo igual pueda seguir teniendo una vida, impactando a la gente, ayudando, llevando la psicología donde tiene que estar, que esto voy a hablar mucho, pero son lugares que no ocupamos nosotras y los ocupan otras personas, porque hay mucha demanda de servicios de salud, mucha demanda. Si se meten en el mundo digital, van a ver que hay una barbaridad de cuentas ofreciendo ofertas de psicología sin ser psicólogas, ofertas de salud sin ser profesionales de la salud, o sea que hay una demanda real. Pero bueno, nosotras venimos como quizás de una tradición en la que no son los lugares que ocupamos nosotras, bueno, lo nuestro es la consulta clínica y no estamos haciendo todo esto que quiero que empecemos a hablar. ¿Algunas escucharon ecosistema de propuestas, universo de propuestas? ¿No? ¿No? Bien, bueno. Voy a querer que empecemos a pensar en crear algo así. Esto toma tiempo, pero se empieza por algo y se empieza por uno, ¿sí? Y por eso quiero que hoy, cuando cortemos, se queden como con uno que podrían hacer desde mañana, desde hoy. Un ecosistema de propuestas va a ser que hay alguien si quiere trabajar conmigo, yo tengo muchas maneras de ayudarlo, no solo con mis sesiones individuales, ¿sí? Tengo otras propuestas, ¿sí? Si esa persona quiere trabajar conmigo, yo le puedo ofrecer otras, que no va a ser solamente nos vemos una vez a la semana, una hora, ¿sí? Que eso tiene sus límites también. Para una persona que necesita ayuda, puede querer otras cosas también. Y va a ser, yo lo puse acá porque depende también el público objetivo que yo tengo, con quienes trabajo, si trabajo con profesionales de salud o si trabajo con pacientes. Entonces acá como que lo marqué y lo dividí un poco, pero la idea es que empecemos a pensar en, no solo tengo sesiones, sino que también tengo programas grupales, tengo guías o ebooks, tengo talleres en vivo, tengo retiros o cursos online o una membresía o infinidad de propuestas que hay. Mm. Puse algunas, pero porque vamos a empezar ahora a pensar en nombrar algunas de estas. Esto es lo que alguna vez quizás escucharon un embudo de venta. ¿Les suena? Esto es muy del mundo de los negocios digitales, pero prefiero que sea uno de los temas que nosotros empecemos a hablar también, entonces por eso lo traje. Esto sería un embudo dado vuelta, ¿no? vale, Nosotras perdón. lo que... ¿Vos Sí. podés leer el chat o querés que te lo lea? Ay, no, no lo puedo leer. Tranqui. Ahí Menos Caro, mal que me dijiste. A ver, sí, dale. ahí Caro antes mencionó que sí, que hace sesiones individuales, Ángel también, sesiones de pareja, y en relación a esta última pregunta, Camille dice que no lo conoce, y María José que sí, que le suena. Ok, bien. Hoy me gustaría igual leer el chat yo también, ¿no? Y eso que te decía que sé manejar Zoom antes de que arrancáramos con la clase, ¿no? Lo mío es... Yo te No hay... ayudo, yo te ayudo.
No hay chance, sí, dale. Bueno, bien, esto creo que nos va a empezar a dar como un mapa. Esta es mi intención con esto. Nosotros decimos, se dice embudo de venta, porque la idea es, cuando yo empiezo a pensar en ganar un poquito más de alcance, si quiero empezar a pensar en, ok, voy a trabajar con sesiones, pero aparte algo más, ¿sí? Hay algo que yo digo, y trae gente que no está tan de acuerdo. A mí me pasa que un negocio que solo depende, que es lo que más nos pasa a nosotras psicólogas, un negocio que solo depende del boca en boca, o sea, a mí me llegan pacientes solamente del boca en boca, no es un negocio tan sólido, no es un negocio que yo me puedo anticipar, no es un negocio que puedo predecir, ¿sí? No es un negocio que puedo conocer mis números tan, porque si yo solo dependo de que mis pacientes quieran hablar de mí, que mis pacientes me quieran recomendar, voy a tener mis limitaciones, ¿sí? Por eso nosotros decimos que un negocio que es la mayoría, o sea, yo durante mucho tiempo llenaba mi agenda porque mis pacientes me recomendaban, ¿sí? Empezar a pensar en que quiero crear un modelo distinto, necesito empezar a pensar en cómo gano visibilidad, cómo la gente me conoce. Si el día de mañana ninguna de mis pacientes quiere hablar de mí, ¿cómo hago para que me sigan llegando pacientes? O personas que quieren trabajar conmigo, que no van a ser pacientes, pero que sí van a tomar mi curso de ansiedad o de comunicación asertiva o de estrategias de regulación emocional, lo que quieran, ¿sí? Por eso vamos a hablar de embudo. Lo primero va a ser recursos gratuitos. Esto es lo que está enfocado y esto es lo que nosotras lo hacemos sin saberlo de un montón de personas que seguimos o que alguna vez le compramos algo. Los recursos gratuitos evidentemente llegan a muchas más personas, están orientados a generar visibilidad, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, puedo crear algunos PDF de distintas temáticas que están orientadas al público con el que a mí me gusta trabajar, que ya vamos a hablar de eso. Recursos gratuitos que si se los descargan o que me escuchan en el podcast que tengo, o en mi cuenta de Instagram, o en la newsletter, todos recursos gratuitos para que me conozcan y para que se queden con información de psicología, ¿sí? Después de eso, hay quienes dan un paso más, ¿m? Y van a quizás comprar algo mío de bajo ticket. No mío porque yo no tengo esto, pero doy el ejemplo. Que puede ser un ebook, que puede ser un libro, que obviamente vale mucho menos que una sesión de terapia o vale menos que un curso, ¿sí? O un manual o audios, no sé si alguna vez, pero a veces esto, audios de meditaciones, audios de mindfulness, audios de regulación emocional, salen un poco de dinero, entonces ya no llegan todos los que me conocen, ¿sí? Empiezan, pero dan un paso más de compromiso en el camino que es trabajar conmigo. Después de eso, hago un paso más y estas personas, que ya evidentemente son menos de todas las que me conocen, quizás se suman a un curso corto que yo doy, a un taller de habilidades sociales que yo doy, a un workshop que doy sobre lo que sea, ¿sí? Va como de gratuito al precio más caro. Nosotros no tenemos nada planteado así, las psicólogas. Para nosotros tenemos uno a uno y nada más. O sea, sesiones de terapia y listo. En todo este mundo, lo que se dice es, las sesiones de terapia siempre, o las sesiones con una persona, cuando mi tiempo depende exclusivamente de estar acá con vos y de escucharte y todo, va a ser el servicio más caro. No es lo que a nosotros nos pasa, pero sí es lo que fuera del mundo de la psicología funciona así. Si alguna vez han tomado alguna consultoría, mentoría, servicio de uno a uno de alguien, les va a pasar que eso va a ser mucho más caro que si toman un curso de ellas pregrabado, ¿sí? O esto es mi idea, es que empiecen a verlo. O sea, yo voy a querer que se queden de este taller con los anteojos puestos de qué estrategia tiene esta persona, cómo gana plata, o sea, cómo tiene esa vida, ¿no? O cómo hace para eh, vivir la vida que tiene, o tener el negocio que tiene, o tener los ingresos que tiene, ¿cómo hace? Esto es lo que yo siempre digo, es como empezar a pensar con estrategia y con los anteojos de mirar más allá de solamente la foto que sube, o si me gustó lo que escribió, o si me gusta, no como, ¿qué es lo que hace para ganar dinero esta persona? ¿Sí? ¿Qué negocio tiene? ¿Por qué? Porque nos va a dar ideas a nosotras y porque nos hace ser mucho más sensibles a darnos cuenta si es algo que nos interesa, si lo queremos replicar, si no, ¿sí? Después de estos workshops, evidentemente algo un poco más caro, y hoy vamos a tratar de hablar un poco de esto, es un programa que yo creé,
¿sí? En el que no dependo de nuevo 100% de mi presencia. ¿Mm? Después de eso, un poco más, son los retiros, eventos, no sé si alguna vez han ido a uno o han dado uno, pero estos siempre son un poco más caros, tiene mucho de mi presencia, ya son 2 días, 3 días en el que estamos ahí. Y después nos vamos subiendo a sesiones en grupo y el uno a uno. ¿Sí? Esto es un embudo de venta. De todas las, me conocen 100 personas, pero hasta que llegan a comprarme mi servicio más caro, quizás son dos. ¿Sí? En mi lista de correos, en mi newsletter, por ejemplo, tengo 5.000 personas o 10.000 personas, pero de ahí a que van subiendo y van comprando algunas de mis propuestas, ¿sí? Con las que yo creo que las puedo ayudar, son cada vez mucho menos, por supuesto, ¿no? ¿Hace sentido? ¿Sí? Vos decime, Agus, si ves chat, Dale, sí, sí, si hay. súper. Bien, algunas ideas para que tengan, pero acá hay miles, imagínense, infinitas. Pero bueno, porque empezar a conversar también de esto y bajarlo a lo concreto, ¿no? Yo puse como 3 líneas. Una son servicios grupales donde obviamente requieren menos tiempo de nosotras y más impacto. Esto que yo les decía, yo puedo trabajar con 25 mujeres en uno de mis programas y que no podría trabajar con ellas de manera individual en este momento. ¿Sí? Y aún así, con este servicio sí las puedo ayudar y puedo estar cerca de ellas y podemos encontrarnos todas las semanas. Entonces son los grupos de terapia o de apoyo. ¿Sí? Estos son los que quizás conocemos más, donde damos sesiones en vivo sobre temas específicos, yo puse ansiedad, autoestima, trauma, lo que sea. Programas grupales estructurados, esto significa que empieza y acaba. ¿Mm? Yo pongo un marco de tiempo en el que nos vamos a encontrar. Vamos a trabajar sobre ansiedad, por ejemplo. Estoy pensando en una psicóloga que tiene un programa de 3 semanas en el que se encuentran semanalmente, una vez a la semana. Después tiene aparte material de apoyo, o sea que sería más otro servicio, pero bueno, es un programa grupal en el que empezamos en marzo y acabamos en agosto, ¿sí? Juntas y nos vamos viendo. Está estructurado por mí. Yo ya armé el mapa, sé lo que vamos a ir viendo cada sesión. No es como las sesiones individuales que nosotras tenemos en el que puede ir modificándose esto, nosotros podemos crear una sesión y después que acabemos hablando de otro tema o trabajemos otra problemática, bueno, acá sí está ordenado, ¿sí? Porque se supone que nosotras con el ojo clínico vamos viendo cosas que se repiten y que podrían servir y que podemos crear un mapa, un camino de esa persona, ¿sí? Para empezar a despegarlo de una sesión individual. Vamos a hablar de eso después. Membresías, esto son todas tenemos, o creo, alguna a Netflix, a Amazon o a Spotify, o sea, membresías. No hay casi membresías de psicología, o sea, yo conozco muy pocas. Y para mí es, o sea, como algo muy increíble, ¿no? De todo lo que se puede crear con una membresía. Tengo una amiga psicóloga que tiene una, conozco algunas que se dan en Estados Unidos, pero la idea es esto, o sea, yo me suscribo con un bajo costo, muy bajo costo, pero voy recibiendo material, ¿sí? En el que yo voy haciendo mi camino, por supuesto es más autoguiado, ¿sí? Pero voy recibiendo resultados o voy recibiendo ayuda de esa manera. Estos retiros o eventos presenciales que son grupales o consultorías, estas quizás son cosas que conocemos también, empresas o organizaciones, ¿sí? Esto que es algo que lo hablaba la semana pasada con una psicóloga de Córdoba que me escribió, que se está metiendo a dar conversaciones en empresas y una de las cosas que decía, claro, eso está lleno de personas que hacen coaching, o sea, son lugares que nosotros no ocupamos, que los ocupan otros profesionales, otros trabajadores. Las psicólogas no estamos casi en esos lugares, ¿no? Y son lugares re importantes de estar, no solo por todo lo que podemos hacer ahí, sino porque, bueno, son lugares que dejamos de ocupar y pasaron a ocuparlos otras personas. De eso vamos a hablar. Otro, productos digitales. Yo puse esto de ingresos pasivos, pues esto es de las cosas que yo escucho, esto no es real. Y me pasa que a mí me llegan personas que dicen, sí, porque quiero tener ingresos pasivos. ¿Saben lo que es ingreso pasivo? Esto de gano dinero mientras duermo. Esto no es así. O sea, gente, hay que trabajar un montón para que vos te levantes un día y hayas vendido cosas mientras estabas durmiendo. Tiene mucho trabajo por fuera, por detrás.
Pero los productos digitales nos dan muchas más posibilidades de escalarlos. ¿Qué significa esto? Si yo mi sesión se la puedo vender a solo una persona, quizás un producto, que un producto puede ser un curso, un ebook, una guía, clases y talleres grabados, audios, meditaciones, se los puedo vender a muchas más, pues ya no depende de que yo esté dándolo. Yo me siento, lo grabo 1 hora y eso me dedico a que llegue a cada vez más personas. Eso es un producto digital, que yo sé que es una palabra rarísima, pero bueno, es la palabra que se usa. Algunas ideas, ¿no? Cursos online, ¿sí? Donde de nuevo estructuramos el conocimiento en un curso con videos, con ejercicios, con materiales complementarios, que lo podemos vender de forma automatizada. Esto, de nuevo, automatizado es mucho trabajo y generar ingresos recurrentes es porque ya no depende de que nosotras estemos ahí, ¿sí? Los ebooks o las guías, son de estas cosas que salen mucho en terapia y es un tema del que me gusta y me encantaría escribir algo de esto y lo puedo escribir. A mí lo que me pasa mucho, y no sé si a ustedes les pasaba, pero en las sesiones individuales a mí lo que me pasa es que voy creando como muchas fichas de trabajo, siempre, citando y orientándome de la gente increíble que hay de la ICBS, divulgadores. Entonces, de esto de crear fichas, o si trabajamos más en DBT, ¿no? Entonces, estas fichas de trabajo, bueno, nosotros lo estamos todo el tiempo trabajando en terapia. La idea es empezar a crear algo en la que nosotros podríamos complementar una sesión de terapia, o si no estamos trabajando con esa persona, es simplemente empezar a mover eso, clases o talleres grabados de una sola sesión, ¿m? En la que enseñamos un tema, que puede ser un tema que a nosotras nos guste dar, vamos a hablar mucho de eso, o sea, de qué quiero dar o con quién quiero trabajar, ¿sí? Para mí esto es re importante porque si es algo que yo lo quiero repetir para irlo haciendo cada vez mejor, tiene que ser un tema que me interesa, que me siento cómoda, que me gusta leer sobre eso, que me gusta actualizarme sobre eso, ¿sí? Y una de las cosas que creo que sí conocemos un poquito más son meditaciones guiadas o audios, ¿no? Recursos prácticos que nosotros podemos ir ofreciendo para que alguien se les lleve al día a día. ¿Mm? Y por último, yo puse esto de combinando formatos, porque es algo de lo que se ve. Quizás ya no solo doy un taller en vivo conmigo, sino que a su vez puedo ofrecer, ¿cómo se dice? Guías o manuales, un manual complementario, ¿sí? O doy un curso online y tenemos sesiones grupales en vivo, o creo un ebook y hago un acceso a una comunidad privada, ¿sí? Yo sé que esto hay más barreras porque liderar una comunidad privada significa mucho más que estar trabajando solo con una persona, pero es empezar a pensar en dónde yo quizás no me siento cómoda para arrancar, pero sí sería algo que me gustaría como explorar. Y si no, sesiones uno a uno con un material, ¿sí? Complementario de nuevo de apoyo, que incluso pueda ser más completa la experiencia de la persona que estamos ayudando, más allá que de nuevo, no está lo experiencial que trabajamos en sesiones, pero sí puede estar una parte de psicoeducación, que a veces la tocamos en sesiones y la podemos empezar como también a trabajar en materiales de apoyo. ¿Sí? Hasta acá y después quiero saber cómo vamos. Esto es de las cosas que para mí son importantes de saber. Cuando vamos a pensar en tener un negocio que lo queremos hacer crecer, que no signifique con cada vez más tiempo de nosotras, hay como únicamente dos caminos en algún punto, ¿sí? ¿Saben lo que? Probablemente no han escuchado nunca, yo no había escuchado nunca cuando arranqué con esto, pero leads son clientes potenciales, personas que podrían interesarse en alguna de mis propuestas, ¿sí? O en mis sesiones individuales o en otras propuestas que son de las que fuimos hablando. Hay como dos maneras. O yo voy buscando llegar a cada vez más personas con un programa que yo creé o con un curso que creé un curso sobre ansiedad ante los exámenes, por ejemplo, de 8 encuentros pregrabados con material complementario, que es un manual en el que hago psicoeducación y a su vez ejercicios y lo que sea. Yo ese mismo producto busco vendérselo a cada vez más personas, ¿sí? La primera vez se lo vendo a 4, la segunda a 10, la tercera a 30, ¿no? Voy buscando vendérselo a cada vez más personas el mismo producto. ¿Mm? La otra es a la gente que me sigue, que quiere trabajar conmigo, a ese grupo de personas yo les voy ofreciendo distintos productos. Por eso es más productos, pero a las mismas personas, ¿sí? Esto
es otro modelo de negocio, pero son estas dos, ¿sí? Si ya tengo un buen producto, la clave es que voy tratando de llegar a cada vez más personas y por eso necesito visibilidad y por eso empiezo o voy. Por eso yo digo que una tiene que saber más o menos también con qué se va sintiendo más cómoda. Porque acá voy a tener que buscar crecer en visibilidad, ¿no? En crecer en redes sociales, elijo una plataforma y soy constante ahí, o creo contenido, o publicidad paga, Meta Ads o Instagram, Google Ads, todo ese mundo, que después si tienen dudas pregúntenme, pero eso es publicidad paga, hacer colaboraciones con otras, ¿sí? Psicólogos o profesionales de la salud o Nutris, esto creo que una de las cosas que más hago es como psicóloga con una Nutri, psicóloga con alguien, con otro profesional de la salud, o artículos de blog. Esto se sigue leyendo mucho, pero quizá bueno, no trae tanto como antes. Eso es, porque yo tengo un producto que quiero que cada vez llegue a más personas, ¿sí? O este grupo de personas que yo quiero ayudar y que me van pidiendo distintas propuestas, empezaron conmigo porque empezamos a trabajar autoestima con ellas, pero después de autoestima quieren trabajar límites personales también y comunicación asertiva y a su vez de eso quieren empezar a trabajar autocuidado y autocompasión y a su vez después, ¿no? Entonces yo voy creando distintas ofertas, distintos servicios que les pueden ayudar, ¿sí? Y acá les puse algunos ejemplos. Compré un ebook y puede sumarse a un curso que yo doy, toma un programa grupal conmigo y después se queda conmigo trabajando individualmente, o compró un taller y se puede interesar en otro taller que yo tengo. ¿Hace sentido? Esto yo sé que es un montón de información, después igual me pueden escribir y hacerme preguntas todas las veces que quieran, y va a quedar grabado, pero estas son como las dos maneras, ¿sí? Mismo producto, más gente, o misma gente, más productos, ¿sí? Ahí Nico en el chat dice Reci. Re sí, genial, Nico. ¿Cómo vamos? Yo no- yo puedo ver mira, ahí me apareció el chat. Ahora sí, oh, joya. Bien. Ahí está, María José, está genial, me hace mucho sentido. Buenísimo. Ay, me alegra. Bueno, saben, sintetizar este mundo es mucho, pero bueno, vamos a llegar igual y me va a dar tiempo de que me hagan preguntas. Buenísimo, dice Sara, me dan nuevas ideas. Genial. Eh, bien, ¿estamos? ¿Seguimos? Bueno, vamos a empezar por esto, que es, de todas estas ideas que uno tiene, lo que nos pasa es, o queda en el mundo de las ideas, ¿sí? Que ahí no hay manera de ayudar a las personas si esto queda en el mundo de las ideas, ¿sí? En el mundo de lo que me encantaría que suceda, pero no acabo de llevarlo, o yo no acciono, o no acabo de llevarlo a un papel, no acabo de planificarlo, de ponerlo en mi calendario, de comprometerme con eso, por supuesto, porque lo que hablábamos un poco, porque nos genera cosas, porque es un mundo en el que nosotras quizá no nos sentimos tan cómodas como dando terapia, eso es cierto, ¿sí? Vamos a hablar de venta porque obviamente tampoco es un mundo en el que una se siente tan cómoda, si bien, o bueno, hay gente que sí, pero bueno, en general nuestro mundo más de salud, no nos movemos como un pez en el agua en ese mundillo, y entonces acabamos postergando y aplazando eternamente. Yo dije, o lo que cuando pensé en este taller dije, quiero darles como 7 pasos, por supuesto que en cada paso podrían estar una eternidad. Mi idea es que no, es que con esto empiecen a planificar y salgan con lo mínimo, como se dice, mínimo producto viable, esto de lo mínimo, pero ya empiecen a saber también, ah, porque hay algo que me pasa cuando trabajo con chicos emprendedoras, es que tomaron un curso, les pareció alucinante y quieren replicar un curso con esas características, ¿no? Y es, claro, pero si va a ser tu primera vez, no podemos esperar la excelencia de alguien que lo viene haciendo hace 15 años. ¿Sí? Pero es lo que tendemos a hacer. Sobre todo porque si somos buenas en lo nuestro, vamos a querer bajar todo lo que conocemos en un curso, lo cual desde ya eso es imposible. De hecho, a mí me pasó la primera vez que creé un programa que tengo que se llama Autoconfía, que trabajo inseguridad y autoestima sobre todo, y a mí, claro, hay tanto por decir para mí que era como, es inacabable, estuve 4 meses escribiéndolo y lo más difícil para mí era sintetizarlo. Entonces vamos a trabajar de esto, es cómo hacer para con lo más simple que podamos y con lo menos contenido posible, sobre todo porque mi experiencia y la experiencia de quienes crean servicios y productos es
el agobio que puede sentir la persona y que lo abandona, y ese siempre es lo peor que nos puede suceder, es que alguien se sume. De hecho, a nosotros nos ha pasado como clientas probablemente, nos metimos en un curso de finanzas y no lo acabé porque era tanta contenido que me desbordé y me acabé dando de baja de la suscripción o lo dejé en el aula virtual ahí. Esto es como de lo que nosotros decimos como lo peor, es un mal escenario. Nosotros queremos que alguien empiece y acabe lo que propongamos. Entonces, empezar con algo pequeño, con el contenido más simple que podamos. Yo sé que es lo más desafiante, porque sobre todo se nos juega una buena psicóloga daría más información, una buena psicóloga, o todo, con todo lo que yo sé, voy a dar solo esto. ¿Sí? Y hay tanto para dar que nos acabamos enredando en nosotras. Entonces, por eso quería dar algunos pasos. ¿Sí? Voy a tomar agua. Vamos al primero. El primero es definir con quiénes yo quiero trabajar más. ¿Mm? Público objetivo, que alguna vez lo pueden haber escuchado como cliente ideal o cliente. Acá es definir con quién quiero trabajar más, ¿sí? Con quiénes disfruto más. A mí lo que me pasa, y no sé si a ustedes también les pasa, pero nosotros sabemos, y nosotros sabemos que hay con pacientes, con el perfil de ese paciente, el estilo, la problemática, que disfrutamos mucho más o que volamos mucho más, esto de volar en terapia, que con otros perfiles, ¿sí? Yo lo tengo reidentificado en mí. Hay personas con las que me encanta y espero la sesión con ellas, y hay otras que me pasa que digo, bueno, vamos, ¿sí? O sea, es de mala terapeuta, pero es lo que me pasa. Entonces, acá para mí, el trabajo, si yo voy a empezar a pensar en crear otra pata en mi negocio, aparte de las sesiones individuales, para mí es re importante empezar a preguntarse con quién quiero trabajar más. ¿Cuál es esa cliente que yo disfruto o cliente que yo disfruto o consultante o paciente? ¿Sí? Yo les puse, por ejemplo, una mía, porque quería empezar a hablarles de, no alcanza con decir, porque esto me pasa mucho, me gusta trabajar con mujeres jóvenes, ¿no? Como que eso, sí, pero eso es como una mini partecita, ¿sí? Hay muchísimo, mientras son más específicos lo tengo mejor, y también mientras más específico tengo con quienes no. ¿Mm? Esto, todas, hay perfiles que nos cuestan más. Yo, por ejemplo, y un poco también en la práctica, me doy cuenta que las personas que quizás son más volteras y les cuesta pasar a la acción, ¿sí? Quizás para mí es más desafiante. ¿Por qué? Porque yo soy muy manija y entonces me cuesta mucho bajar el ritmo. O sea, me da vergüenza decir esto. Se los cuento porque me pasa y porque creo que está bueno que nos escuchen esta parte. Uno sabe, a mí me pasa que incluso con clientas, esto, emprendedoras o con pacientes, que, y por eso me he formado y tengo que seguir trabajando siempre en lo que es el sobreanálisis, la rumia y todo esto que nos engancha mucho, pero es que dan vueltas y que nos volvemos a ver en la próxima, la estoy ayudando a emprender y nos vemos en la próxima y todavía no avanzó nada de lo que habíamos dicho. A mí me va a ser más desafiante que la que va así. Que igual yo tengo que trabajar eso porque igual ir así tampoco puede servir. Pero yo les puse un ejemplo, ¿no? La idea es que se sienten a escribir, para mí esto es lo primero, que se sienten a escribir con quién quisieran trabajar más. ¿Con qué perfil? ¿En qué ubicación? Yo puse algunas que las tengo escritas yo de mí misma, ¿sí? De con quienes me gusta, incluso le puse porque cuando yo creé el primer programa, en mente tenía 3 pacientes mías que amé trabajar con ellas, que tenían un estilo parecido, una problemática parecida y que me gustaba un montón trabajar con ellas y me senté a escribir sus características y cuáles eran sus barreras o con qué se enganchaban más, con qué fue lo que trabajamos más, qué fue lo que les ayudó más. Por eso les puse este ejemplo, ¿sí? Pero no lo voy a leer, pues no hace falta. Después si quieren, porque eso aparte es personal, eso no tiene sentido que yo les escriba, les cuente la mía, pero bueno, por ponerles uno. Esto es lo primero, ¿no? Definir primero con quién quiero trabajar más. Vamos a lo segundo, que es promesa. La promesa va a tener que ver, de nuevo acá, empezar a elegir cuál es la temática que a mí más me gusta, ¿sí? Empezar esa idea que tengo, bajarla un poquito más. No te digo súper concreto, esto lo vamos a ver ya en el último paso, pero sí empezar como a bajar y decir, bueno, de todo esto,
¿Cuál es con lo que yo más disfruto? ¿En qué temática me desenvuelvo mejor? Esto, o por lo menos a mí me pasa, yo me doy cuenta que con algunas disfruto mucho más, me desenvuelvo más, incluso me dan más ganas de leer, y hay con otras temáticas que menos, y que incluso he dejado de tomar pacientes que vienen a trabajar eso porque sé que no soy la mejor terapeuta para trabajar eso. ¿Sí? Las voy a derivar a alguien que creo que está mucho más formado en eso. Entonces empezar a pensar cuál es el tema que a mí más me gusta. ¿Mm? Y acá yo les ponía, les puse esto porque creo que ayuda a empezar a pensar en ¿para qué voy a crear esto? ¿Sí? Nosotros decimos que la propuesta que yo empiece a pensar tiene que llevar a la persona del punto A al punto B, ¿no? Como nuestra propuesta es como el puente que ayuda a esa persona, ¿no? Desde acá, que esto es lo que nosotros hacemos con terapia todo el tiempo, ¿no? Alguien que viene con esto, y yo, por ejemplo, cuando hago terapia, en la primera sesión, lo primero que les pregunto es, si terapia fuera exitosa, o sea, si nosotros de acá a un tiempo, cuando acabemos terapia, sentirías que te sirvió un montón este espacio de trabajo en conjunto, ¿cuáles son los cambios que vos verías? ¿Sí? Eso que ella me dice, terapia va a ser el puente para llegar a ese B, ¿no? Después uno puede trabajar que sean cambios más observables o no, pero la idea es que eso pasó. Y mi propuesta tiene que estar ahí, uniendo esos dos puntos. ¿Mm? Yo acá les puse un ejemplo, porque la idea para mí es empezar a pensar cuando se siente. Yo puse un curso, pero puede ser un taller, un programa, un ebook, un PDF, un manual, lo que se les vaya ocurriendo, donde ustedes pongan para quién está dirigida. Esto ya sé que ya empieza a ser desafiante porque ya empieza a ser, lo tengo que bajar un poco más, ¿no? Entonces quiero crear un curso de mindfulness. Ok, eso ya es un tema que a mí me gusta, que lo disfruto, que me encanta leer sobre eso, me encanta hablar sobre eso. Ok, va a ser un curso de mindfulness, pero tengo que bajarlo un poquito más. ¿A quién está dirigido? ¿Sí? ¿Qué es lo que esa persona está buscando? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué le va a permitir para que sienta o logre? Acá hablo de transformación porque en el mundo este se habla mucho de, no es tan importante el contenido, incluso no sé cuál es su experiencia, pero cuando nosotros nos metemos, o por lo menos en un curso, en un máster, en un posgrado, quizás no nos detenemos solamente a conocer cuántos videos hay, cuántas sesiones hay, cuántos módulos vamos a ver, sino lo que me importa es, ok, ¿qué es lo que yo quiero aprender de eso? ¿Qué es lo que me quiero quedar? ¿Sí? Yo siento que necesito aprender más de esta temática. Quizás no nos enfocamos tanto en el contenido. Esto es lo que pasa en general. Por eso yo digo, ¿para quién está dirigido? Esto tenerlo como más claro, incluso mientras más específico, mejor, va a ser mucho más fácil que tu propuesta le llegue a las personas que quieres que le llegue y no acabes o no vendiendo o vendiéndole a personas que sentís que no vas a poder ayudar y que vas a tener que acabar diciéndoles o derivándolas, ¿sí? ¿Cuál es el resultado y para qué? ¿Cuál es la transformación? Y yo les puse un ejemplo de uno de mis programas, que es el que les acabo de nombrar de Autoconfía, para que vean más o menos cómo está armado. Autoconfía es un programa de psicoterapia de 12 semanas, ¿m? Para mujeres, porque en esto, o porque me pasaba que lo creé para mujeres, que quieren dejar atrás la inseguridad y la autoexigencia. Es algo de lo que me pasa. Cuando tuve la primera sesión con ellas, le pregunté y casi todas venían porque se dan cuenta que son muy exigentes con ella. Entonces es una palabra que yo sé que con las que trabajo es una de las palabras que usan, incluso es mi terapia y yo trabajo conmigo eso para aprender a confiar en sí mismo. Esto es, ¿cuál es lo que van a conseguir? La transformación, confiar en sí mismas, tomar decisiones con seguridad y alcanzar la vida que quieran. ¿Sí? Esto es un ejemplo, hay miles. Pero de nuevo, el foco tiene que estar puesto, cuando vamos a hablar de promesa, en qué es lo que le ayuda a conseguir, porque terapia también va de eso. ¿Sí? No nos detenemos a explicar cuántas sesiones específicamente, porque eso evidentemente va variando. Si tenemos una propuesta, eso no varía tanto, pero lo que nos importa es la transformación. Y acá les puse algunos ejemplos. Si es un curso sobre ansiedad, por ejemplo, lo mismo, Respirar es un curso online de 4 semanas para personas que viven atrapadas por la ansiedad diaria, que quieren aprender a regular emociones y salir del modo alerta constante y la transformación para volver a sentirse en calma, enfocadas y presentes en su día a día. Esto es uno. Esto, gente, lo hice con ChatGPT, o sea.
Eh, Incluso cliente ideal, súper ayuda si ustedes empiezan a escribirle algunas cosas de personas con las que les gusta trabajar. No sé si usan ChatGPT, pero si no lo usan, bueno, no sé, quizá tenemos una discusión social sobre esto y sí, estoy muy de acuerdo. Pero bueno, es cierto que ayuda quizás mucho. Cami dice, sí, está buenísimo. No sé si estamos hablando de ChatGPT, pero la verdad que ahorran mucho. Ayuda a ordenar. Sí, 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 total. Re. Acá talleres sobre crianza consciente. Crianza en conexión es una propuesta para madres y padres, de nuevo, para quién está dirigido, que quieren dejar de criar desde la culpa o el control y aprender a acompañar emocionalmente a sus hijos desde el respeto, la empatía y la presencia consciente. ¿Sí? O un programa sobre comunicación en parejas, si trabajan con parejas o si el tema digo, si es algo que les gusta. Es una propuesta de acompañamiento para parejas que se sienten estancadas en discusiones repetitivas o desconectadas emocionalmente y quieren mejorar su forma de comunicarse para poder escucharse, entenderse y construir una relación más segura, más consciente, más íntima, de más amor, lo que quieran. ¿Sí? Todos términos medios, pero todos sirven. O sea, aparte la gente que, o sea, todos usan esos términos y nosotros tenemos que empezar, bueno, esta es mi postura. Cuando yo tenía que ponerle autoestima, obviamente puedo tener una discusión sobre qué significa eso, o amor propio, qué significa eso, o o perfeccionismo. Si alguien me sigue en las redes va a ver que yo hablo de perfeccionismo, yo sé que nosotros tenemos una discusión de lo técnico sobre eso, y aún así, para llegar a las personas que yo quiero ayudar, hay términos que los estoy usando. Síndrome de la impostora, por ejemplo. Tengo programas sobre eso, después tengo capítulos en el podcast que estoy diciendo, no existe el síndrome de la impostora, pero es un término que uso, pero yo sé que si digo eso me llegan las personas que quiero que me lleguen para trabajar sobre eso. Y después ahí adentro ya les hago discutir sobre el término y les digo que no existe y todo lo que queremos. Pero digo esto para empezar a usar algunos de eso, amigarnos con estos términos que son los que usan nuestras pacientes. Bien, por darles ejemplos, ¿no? La idea es que ustedes empiecen a sentar también y pensar qué es lo que quieren conseguir con eso. Que pregunta la charla queda grabada. Bien, vamos al punto 3. Ahora es el formato, ¿no? Esta propuesta que yo tengo ganas que sea sobre ansiedad y quiero empezar a ayudar sobre esto, y entonces ya empiezo a definir la promesa. Ahora nos vamos a ir al formato, porque hay muchos, pero no se enríen tanto en pensarlo tanto. Empiecen con uno. ¿Mm? ¿Qué tipo de producto quiero crear? ¿Qué formato voy a elegir? Puede ser un curso en vivo, de nuevo puede ser un ebook, puede ser un taller, puede ser un retiro, un curso grabado. La idea es que empecemos a probar uno. Hay miles y lo que les va a pasar es que van a pensar en uno. A mí me pasa todo el tiempo. Yo creo un curso y 2 meses después estoy diciendo, pero es que sería tan lindo en otro formato, ¿no? Hay miles más si están en contacto con otras colegas que están haciendo y entonces ves lo que está haciendo y dices, ay, no, me encanta esta propuesta. Quiero hacer algo así, pero no de ese tema, sino de este tema. Van a estar todo el tiempo la creatividad de estar pensando permanentemente ideas. Mi sugerencia es que piensen en uno y se impliquen en ese, se comprometan con ese. Después tienen tiempo para crear nuevos. Pero el primero siempre es el más difícil porque es donde más incómodas nos sentimos en algún punto, ¿no? Vamos ahora a la estructura. ¿Vos medio rápido o no? Ahí ya se respondió sola. Vamos bien. Para mí excelente, no sé cómo están los demás, pero ¿Sí? Bueno, ahí veo la cara de Fer y de Lu y ellas dicen que sí. Ok. Bueno, y María pone un corazoncito. Genial. Lo primero para mí, de nuevo, todo esto orientado para que no se desordenen tanto y lo empiecen a bajar un poco más, porque de nuevo, la mejor manera que tenemos de ayudar es haciendo eso, ¿sí? No que quede perfecto en nuestra cabeza, que es lo mismo que le diríamos a nuestras pacientes, sino que lo empecemos a bajar y ponernos en movimiento. El número 4 es lo macro y después vamos a ir a lo micro. El número 4 es la estructura, es el mapa que queremos que esa persona haga. ¿Sí? Son los grandes pasos. Cuando yo pienso en una persona, de, de la temática que yo vaya a elegir, ¿cuáles son esos grandes pasos que yo siento que tiene que hacer?
¿sí? Esos grandes movimientos que tiene que hacer para llegar acá. Por supuesto que después hay miles, o sea, nosotros tenemos toda una vida para seguir cambiando cosas y modificando y haciendo nuevos movimientos. Pero ya hay un mapa que yo quiero dárselo, ¿sí? Que creo que le puedo ayudar. Acá necesitaba escribir esto, pero no se pongan ni muy exigentes ni muy analíticas en esta parte, porque la excelencia va a venir de repetirlo y repetirlo y repetirlo, ¿sí? Lo que nos suele pasar es que acabamos un poco en la parálisis porque lo analizamos mucho, porque sabemos que podemos dar mucho más de lo que estamos dando en ese programa, porque tenemos mucho más temas de los que queremos dar y eso sentimos que no acaba de representar todo lo que sé, no importa. Créanme que incluso cuando una piensa en acortarlo y que le llegue a esa persona, incluso con la manera en la que esa persona tiene para hablar, esa persona le sirve mucho más que todos estos grandes cursos que queremos dar, tan técnicos y teóricos, que nadie acaba leyéndolo o no lo acaban, que eso yo les decía es como un problema. O sea, si tenemos deserción en eso, tenemos que hacer un cambio, ¿sí? Porque quizás es más agobiante de lo que nosotros pensamos. A mí me pasó con la primera edición de Autoconfía, ese programa que les conté. Yo la acabé y me junté con algunas de las mujeres que, que se sumaban a las sesiones, que escribían mucho, que consultaban. Les pedí que hiciéramos una llamada por Zoom para que me den un poco su feedback de qué había sido. Y algunas de ellas me dijeron que les había parecido un montón de contenido, ¿no? Yo lo tenía estructurado en 6 semanas y entonces lo pasé a que dure 12 semanas, ¿no? Yo había pensado que en 6 semanas se podía hacer, pero a raíz de escucharlas, algunas me decían, claro, para mí sí, porque yo venía haciendo terapia en el modelo contextual, pero si no vengo haciendo de eso, me parecía bastante. Y fue como, mira que para mí estaba muy flojo de contenido, le podía yo agregar miles de cosas más y ellas me estaban diciendo, no, me costó. Entonces fue, bueno, ok, necesito agregar más sesiones en donde estoy yo para poder también ir trabajando con ellas y modelando en vivo y sumarlo en vez de 6 semanas en 12, ¿sí? Este fue como el movimiento que yo hice. Pero de nuevo, siempre mejor empezar por algo y luego repetirlo y volvernos o ir en busca de la excelencia en la repetición, ¿sí? Porque siempre lo vamos a poder mejorar toda la vida. Mi recomendación, a su vez, para quienes venimos, que hacemos terapia, entonces estamos más acostumbradas, o sea, por supuesto, a trabajar la autonomía de la persona, pero en terapia es distinto. Cuando vamos a pensar en una propuesta, lo que queremos hacer es desarrollar o material complementario o la información que le permita toda la autonomía que se pueda a esa persona, ¿sí? Que no dependa tanto de que nosotros estemos arriba explicando, contando, ¿sí? Entonces, uno puede crear un sistema en el que yo te envío que yo, todos los días un correo con el movimiento que tenés que hacer o con la información que creo, me anticipo que me pueden llegar a preguntar, o el material lo hago pensando en resolver todas las dudas que puedan tener, ¿sí? Por eso digo esto de la autonomía, para que no sea tan desgastante. ¿Mm? ¿Por qué? Pues se supone que vamos a pasar a trabajar con más personas, ¿sí? Esa sería la idea. Después yo puse acá de elegir un título, para mí este es el momento, después el título se puede cambiar 1000 veces, pero yo puedo empezar a elegir un título, ¿m? O uno muy literal, ¿no? Donde la persona lee y sabe qué es lo que puede esperar, esto aliviar la ansiedad ante los exámenes. O metafórico, yo puse esto, el de una psicóloga de España que ya no tiene más este programa, pero que era el Faro, esto es como un poco más metafórico, ¿sí? Y era una guía para trazar tu plan de vida. ¿No? Ella lo que creaba con esto era marca personal, esto de alguien decía el faro y pensaba en ella, y lo metía dentro de su branding incluso. O sea, las newsletters hablaba del faro, ella como en sus redes sociales hablaba del faro, y quizás no estaba hablando del programa, pero era una palabra que empezaba a repetir y repetir y repetir. Bueno, por eso hablo de lo metafórico, pero esto es como depende de cada uno. De nuevo, no importa tanto enredarme a mí, porque la gente no va a comprar mi programa por mi título, ¿sí? Pero en donde yo me sienta más cómoda. Si lo que quiero es crear más marca personal, esto de que forme parte de mi branding, entonces que cuando piensen en el faro piensen en mí, o que piensen en lo que sea, piensen en mí, o muy literal. ¿Mm? Y esto de pensar en los grandes pasos, en el mapa. Esto yo creo que es lo más difícil para mí, es sentarnos, o con un ojo en papel o en el Drive y hacer una lluvia de ideas y empezar a escribir sin frenar, ¿sí? Hay algo que nosotros sabemos,
o por lo menos incluso, no sé si conocen, pero Reshma Sanuish, que es una mujer, creo que es licenciada en economía, digo, no es psicóloga, pero ella crea una fundación que se llama Girls Who Code, mujeres que hacen códigos, ¿no? Esto de programación, ¿no? Es pura programación. Pero les quiero dar este ejemplo que es, lo que ella veía es que cuando se sientan las mujeres a escribir códigos, escriben y si cometen un error borran. Y luego escriben, cometen un error y borran, y borran, y borran. Y entonces pasa que cuando ella se acercaba a la computadora de estas niñas, 7, 8 años, o adolescentes, estaba todo en blanco lo que habían hecho. Distinto es cuando se acercaba a las computadoras de los hombres. Iban haciendo códigos sobre códigos y iban desarrollando y entonces podían ver, iban mejorando sobre la marcha. Se atrevían a cometer un error y seguían sobre eso. ¿Mm? En las mujeres se veía borrar. ¿Cómo se daba cuenta después de lo que habían hecho? Es porque iban al historial y buscaban y había hecho un montón de cosas, pero las borraban. ¿Sí? Digo esto porque a nosotras, y lo sabemos en cuanto a la socialización de género, cuando las mujeres se presentan ante un desafío, tendemos a paralizarnos un poco más porque estamos más socializadas en quizás en buscar la excelencia y evitar el error, y en varones porque la masculinidad y el modelo que tenemos de masculinidad es que los obliga a tomar riesgos, a asumir riesgos, a presentarse a desafíos, a la percepción del riesgo un poco más baja que la nuestra es más de parálisis, ¿sí? Digo esto porque lo que nosotras queremos es empezar a sentarnos y escribir sobre la marcha todo lo que salga, no esperar a tener la mejor idea, sino empezar a escribir en un drive sin parar. Y una vez de eso, unos días después, yo me siento, leo todo lo que escribí, empiezo a meter en módulos grandes los pasos que creo que puedo dar. Gaby dice, debo retirarme para trabajar, está genial, clarísimo. Muchísimas gracias, Valentín y Chapter. Gracias, Gaby, por estar. Eh, Ay, María José había dicho, me encantó el síndrome del impostor. Sí. Esto es como a mí, yo digo que es como el caballo de Troya. O sea, yo uso esos términos y después me escuchas todo el episodio del podcast o la newsletter y estoy diciendo, bueno, el síndrome del impostor no existe, pero no. Pero me sirve que lleguen. Es la manera que yo te voy a ayudarlas y si llegan. Entonces a veces uso esos términos. Em, Esto es lo que nos pasa. Por eso mi idea es que empiecen a escribir y bajar lo que tengan estas ideas y empezar a atreverse a dar estos pasos, ¿sí? Para buscar la excelencia en la repetición. No antes, porque no está antes. No podemos hacer un curso que nos parezca excelente la primera vez que lo lanzamos. Es imposible, no se lo pediríamos a nuestras pacientes tampoco. ¿Sí? Si vamos a dar esos primeros movimientos, necesitamos estar dispuestas a sentir que no es lo mejor que podríamos dar, a sentir esa incomodidad, la vergüenza, el miedo. ¿Mm? Avancemos. Esta es una de las cosas que sale mucho, que es, ¿cómo sé si alguien lo va a comprar? ¿No? Esto que tiene sentido, por supuesto, y entonces hablamos de validar la idea. ¿Validarla? ¿Mm? Dani dice, creo que el miedo es que en la primera ya salga muy mal. Yo tengo el mismo miedo y probablemente quienes estén tomando un paso así estén lidiando con esa sensación de "Ah, voy a lanzar algo y nadie me va a comprar. ¿Mm? Voy a lanzar algo y va a fallar o va a salir mal. O no voy a ser capaz de ayudarlas como pensé que les podía ayudar. ¿Mm? Nico dice, también me tengo que ir a trabajar, increíble taller, muchas gracias. Gracias, Nico, qué bueno. Esto de nuevo, o sea, está bien, o sea, necesitamos discriminar cuál es esto que se nos dispara a nosotras, pero para mí miedo es lo que va a pasar. O sea, como si evitamos el miedo, o sea, no hagamos esto, si queremos no sentir miedo, no nos metamos acá. Eh, pero como bueno, como todas siempre decimos, ¿no? O sea, esto tiene que estar de nuevo ligado a cómo hago yo para ayudar a más personas. Porque quiero ayudar a más personas, pero no quiero trabajar más horas, o no quiero quemarme en el camino, o no quiero estar dudando de dejar la clínica, ¿sí? Y abrirme un vivero, como les decía apenas empezamos, o una librería, porque estoy agotada de la psicología. Y no es de la psicología en general, quizás es de la psicología como yo la estoy hoy, ¿sí? Poniendo o creando el trabajo que tengo.
Por eso para mí empezar a pensar en, esto me muero de miedo o me da un montón de vergüenza, porque por supuesto que no son lugares tan cómodos para nosotras, no estamos acostumbradas, de hecho tenemos pocas colegas que vemos, o sea, no sé, un coach va a tener miles a su alrededor que están dando cursos y talleres y presentaciones y lo que sea. Nosotras, nuestro entorno da sesiones en general, o supervisiones o clases a colegas, pero no estamos dando o no hay tanta oferta en nuestro entorno como esto, entonces es más probable que nos sintamos como, estamos como fuera de nuestro campo. Ay, pero es tan importante que estemos, yo voy a cerrar hablando de eso, pero para mí es tan importante que ocupemos esos lugares porque los están ocupando, o sea, a mí que estoy metida en este mundo, desde que me creé la cuenta, a mí me pasa que veo personas, incluso yo tengo esto, trabajo a veces lo que tiene que ver con autoexigencia, inseguridad, autoestima, y la semana pasada vi una chica, y esto lo veo muy seguido, una persona del mundo del marketing, que es marketing, creando un curso de autoestima. Y para mí es como, no es tu campo, o sea, no tenés la formación para hacer eso. Pero bueno, se anima y está, y va a vender. Y hay gente ganando mucho dinero porque se anima a hacerlo. Y nosotras nos paraliza, obviamente, la vergüenza, lo sé, porque a mí también me pasa. Para mí esto es importante validarlo, que es em, ver si efectivamente esta idea que yo tengo y a la que le estoy dando tantas vueltas tiene sentido, ¿sí? Y que me lo vaya a contar el entorno, no mi historia, ¿sí? No mi cabeza, yo tenga el feedback real de que hay audiencia para ese tema, ¿sí? Como yo digo, usar meses de nuestra vida pensándolo, armándolo, editándolo, sin que vea la luz, va a ser siempre la peor idea, porque no podemos ayudar haciendo eso. Entonces, mi invitación es a que lo hagan lo antes posible, que lo saquen afuera lo antes posible. Lu dice, ay, estoy tan de acuerdo con esto, todo el mundo cree que puede hablar de psicología salvo los psicólogos. Salvo los psicólogos, sí, re. Pasa que, no, sí, 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 total. Y todos hablan de psicología, todos dan psicología, todos se meten, el intrusismo en nuestra disciplina es increíble y nosotros todavía sentimos que nos tenemos que seguir estudiando y formándonos para abrir un curso de ansiedad. Y vos decís, ¿cómo puede ser? O sea, si el de publicidad está dando un curso de ansiedad, ¿me sé que lo voy a dar yo? Pero bueno, coincido. Ideas para validar mi idea, ¿sí? Esto mientras yo antes lo saques, va a ser siempre mejor, porque de ahí yo puedo ir mejorándolo en la marcha a raíz del feedback real que voy teniendo, ¿sí? Y siempre hay tiempo para mejorarlo, pero mientras yo antes lo saque, se vuelve no solo que puedo empezar a ayudar en serio, sino que a su vez empiezo a tener los ingresos, que para mí esto es una de las cosas también más importantes, ¿sí? Porque si yo no empiezo a mover la aguja de los ingresos y esto sigue quedando en que lo edito y lo perfecciono y lo busco mejorar, lo voy a acabar olvidando. ¿Sí? Si yo no tengo el reforzador económico, ¿sí? Y va a estar más difícil. ¿Mm? Ideas para validar. Preguntarle a pacientes con las que tengo cercanía qué pensarían de, ¿sí? Más allá de que ellos no se sumen, ¿no? Sino más como, ¿qué pensarían de esta idea? ¿Sí? A personas de mi entorno también, o a colegas. ¿Mm? Que a veces las colegas nos apoyan más de lo que nosotros nos apoyamos, entonces ir a buscar ese feedback. Hacer encuestas en redes o en nuestra base de correos me refiero a, si yo ya estoy juntando correos, sé que esto es más raro, ¿sí? Pero bueno, es importante cuando voy a empezar a crear una comunidad, una audiencia, personas que me siguen, lo más importante de todo es tener una base de correos, ¿sí? Si después tienen dudas sobre eso, me las preguntan antes de terminar y nos metemos ahí. Venderlo antes de crearlo, ¿sí? Esto es, tengo una idea de, esto que yo les decía, tengo una idea de hacer un curso sobre ansiedad. Eh, Digo ansiedad porque creo que aparte una de las cosas que pasa es que la gente siente, una de las barreras es, está tan saturado, no tengo nada nuevo para aportar, ¿sí? Y ansiedad creo que es de los temas más quemados y de los temas que cada vez hay más demanda. No sé cuál es su experiencia, pero mi experiencia en mi terapia es cada vez más. Entonces se me ocurre crear un curso de eso y lo que empiezo a hacer es, escribo lo macro, escribo el título, defino el formato, escribo el mapa, los títulos de los módulos, ¿m?
más o menos, eso ya lo vamos a ver ahora en la próxima, y empiezo a venderlo. Porque una cosa es que yo lo empiezo a vender, a promocionar, y voy teniendo gente interesada, y quizás se suman dos, y eso ya es bueno, pues yo con dos puedo dar un curso. ¿Mm? No esperemos a tener 100 para dar un curso, por favor, menos más. Acá es cómo empiezo a crear esto, a que la gente empiece a conocerme. ¿Mm? Y a ganar dinero, digamos también. Lo vendo y a medida que yo voy recibiendo, lo voy haciendo en el momento. Que esto es, por ejemplo, lo pensé en 7 módulos, ¿ok? Vamos a ver un módulo cada 2 semanas. Lo vendo, empezamos el 20 de junio, ¿sí? El 20 de junio se inscriben las personas que sean y empezamos el 20. Yo los días antes creo la charla de eso y se lo voy a hacer en vivo, ni siquiera hace falta que lo crees, simplemente tengo que organizar todo eso y yo estar ahí y dar la clase de esa temática en particular que quiero dar. Y después el segundo módulo lo hacemos en 15 días. Yo tengo 15 días para más o menos pensar esa segunda y la tercera. ¿Para qué sirve esto? Para que yo una vez que lo acabé de dar con las personas que se hayan sumado, yo tengo feedback real. Tengo testimonios de personas que se sumaron, que esto es lo importante, cómo les fue, qué cosas creen que se le pueden mejorar, qué cosas les sirvió, pero me lo da mi audiencia, no me lo creo yo en mi cabeza. Porque ustedes van a tener ideas que después, como me pasó a mí que les decía, yo puedo pensar que el mejor módulo es este y no era ese, les había gustado más otro y les gustaba mucho más este abordaje y no tanto esta manera de darlo, ¿no? Entonces, de nuevo, nos sirve pensar esto, es más jugado, yo lo sé porque da un poco más de ansiedad probablemente a algunas, pero hay un montón de gente que lo hace, no sé la cantidad de gente que hace esto, vende un curso que no tiene creado y después lo va creando, sobre todo porque son temáticas que uno ya conoce, ¿no? O empezar a consultar, como les dije, a nuestro entorno. ¿De qué creen? De eso, que a veces nos apoyan más, entonces está bueno como también, tampoco hacer un ping-pong eterno, sino más como, ¿piensan que habría algo sería importante de hacer esto? Sí, ok, lo empiezo a crear. ¿Mm? ¿Cómo vamos? Bien. Ok. Súper. Sí, genial. Recién ahí me voy a ir a escribirlo. Gracias, Francis, dice muy bien, súper. Recién ahí, piensen que este es el paso 6. A mí lo que pasa es que cuando trabajo con personas que quieren crear programas, es el primero que hacen. Es como me voy a sentar a idear todo lo que quiero que esté módulo por módulo, paso por paso, como que no empiecen por ahí. Porque este es el paso evidentemente más demandante, ¿sí? Necesita mucho más de nosotras y de nosotros, y puede que ahí es cuando yo abandono. Yo ya lo tengo que tener más masticado. Recién acá me voy a sentar a hacerlo micro, que es el contenido. Yo acá les puse un ejemplo. ¿Qué me refiero con micro? A que nosotras empecemos a definir los módulos, por ejemplo, si es un curso, los módulos, los objetivos de cada módulo y los resultados de cada uno de ellos, ¿no? Como que, ¿qué puede esperar la persona de eso? ¿Sí? Y les pongo un ejemplo. Este es otro programa que yo tengo que es de people pleasing, que ya les dije, es un término que yo uso todos los términos del mundo de las ventas. Y yo le puse hábito de complacer, creo que quizás se muere la mitad de la ACBS cuando escuché esto, pero para mí era una buena manera de abordar esto, porque no quiero, o sea, people pleasing obvio que no lo puedo decir porque nadie vamos a entender qué es eso, pero como yo lo trabajo como un hábito más que necesitamos interrumpir, a mí me servía pensarlo en hábito de complacer, ¿no? Por eso. Pero sí, ya, toda mi cabeza me está diciendo, esto. Bien, Priorizarte es un programa que tiene 8 módulos, ¿sí? En el que yo lo fui creando y fui de nuevo, módulo por uno. Les voy a poner el ejemplo del módulo uno para que vean, ¿sí? Y tengan idea de cómo pienso esto de los módulos. Una vez que yo tengo, porque yo escribí todo eso, entonces ahí empiezo a decir, bueno, esta temática podría ir en este módulo y esta podría ir en esto y todas estas ideas podrían ir en este módulo y todas estas otras ideas podrían ir en este. Y empiezo como a mapear eso y creo módulos. De nuevo, si no quieren hacer 8, hagan 2. O sea, no lo complejizan. ¿Sí? Y el objetivo, por ejemplo, en el módulo uno
que yo les digo es ayudarlas a identificar y comprender en profundidad el hábito de complacer, ¿no? ¿Qué es? A través de este módulo empezás a reconocer qué es y cómo este patrón se manifiesta en tu vida, de dónde viene y por qué lo sostenes, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que yo quiero que esa persona consiga en ese módulo? ¿Sí? Al finalizar este módulo vas a haber logrado ponerle nombre y forma a comportamientos que quizás antes dabas por sentado y asumías como parte de quién sos, o parte de tu carácter, o que nacieron contigo. Esto es lo que más me pasa. Y yo lo que les voy a decir, no nacieron con vos, lo fuiste entrenando, moldeando, mejorando, y ahora estás lidiando con la complacencia en las áreas de tu vida. Vas a haber ganado claridad sobre cómo y cuándo priorizas a otros sobre vos, y comenzarás a construir una conciencia más profunda sobre los costos emocionales, físicos y económicos de sostener este patrón. Y este primer paso es esencial para iniciar un cambio real. No se puede transformar lo que no se ve, ahora ya lo ves. ¿Mm? Es un ejemplo. Yo acá ya me siento a pensar un poquito más, pero recién acá. Como, ok, ¿cuál es el objetivo que tengo con este módulo y qué es lo que yo quiero que la persona consiga? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado que puedo esperar de esto? ¿Sí? No se compliquen acá igual, ¿eh? Son sí, esto, pues yo ya les dije, soy muy autoexigente, pero esto soy yo. Acá es, ok, tengo ganas de hablar de estos tres temas, armo estos tres módulos, lo empiezo a pensar y los saco a la luz. Esto es, para mí, de todo, quédense con eso, ¿no? Empezar a conseguir feedback real. Y ahora sí, crearlo. ¿Mm? Y ahora van a venir algunas preguntas que suelen venir, que es, ¿cómo lo grabo? ¿Qué programa uso para grabarme? ¿Tengo que aparecer yo en cámara o puede ser solo, en audio, con pantalla? ¿Dónde lo alojo? Alojo es ¿dónde? ¿No? Sí, ¿dónde lo voy a tener? ¿En YouTube, en Wix, en WordPress, ¿no? Vamos a ver algunas de esas. ¿En qué plataforma se puede subir un curso? ¿Hay plataformas gratuitas de bajo costo? ¿Cómo entrego? Si hice un ebook, si hice una guía, si hice un PDF, si hice un audio, una meditación, ¿cómo lo entrego? ¿Sí? Tenía, yo digo estas preguntas, pero si tienen otras, vamos con todas las que tengan, ¿no? Algunas de estas, de los pros y los contras. ¿Mm? Un video en vivo, como les dije, como cuando les daba este ejemplo de antes de crear, yo lo empiezo a vender antes de crearlo y después nos vamos a ver en 15 días y en 15 días yo lo tengo. Obviamente, si es un video en vivo, necesita mucha menos preparación de mí, ¿sí? Lo cual eso es bueno, más si soy de un perfil así más autoexigente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es cierto que nosotros para una sesión de terapia no necesita tanto de nuestra preparación. Ahora tenemos que ponernos a grabar y vamos a estar horas. Que la iluminación, que cómo estoy, que mi imagen, que cómo lo digo, que, ¿no? Por eso, a favor es menos preparación y mucha más interacción y feedback, eso está re bueno, ¿sí? La contra es que necesita de nuestra presencia. Ahí dice, Payhip es una muy buena opción, dice Francis, para no sé si me perdí algo. Ah, y Aus dice tal cual, no lo había pensado así. Sí, ¿no? O sea, cuando vamos a grabar sentimos que tenemos que ser, no sé, ¿viste? Tinelli, es como, si sos la misma que cuando hago una sesión y le cambia la vida a esa persona, prendiendo Zoom y dando una sesión, pero nos volvemos mucho peores cuando vamos a grabar. ¿Cuál es la contra? Que necesita evidentemente nuestra presencia y que es más difícil automatizarlo. A esto me refiero que si yo ya lo tengo pregrabado, cuando la persona lo compra o se suma, yo le mando el acceso en ese momento y en ese día la persona puede meterse a aprender sobre ese tema. En cambio, a mí lo que me pasa es que lo mío es en vivo, bueno, el de priorizarte que les dije recién, no, ese ya está pregrabado, o sea que el día que la persona se suma se lo mando. Pero autoconfía, que mucho más largo, es en vivo, entonces hasta que nosotros no tenemos esa fecha. Si la persona quería empezar ese mismo día, tiene que esperar hasta que yo dé la sesión. ¿Sí? Yo le puse estas dos porque con estas dos una puede ser un imperio. Zoom y Google Meet. ¿Sí? Y nada más, no necesita otra. O sea, Zoom lo que tiene es que, bueno, no sé si eso cambió porque yo lo pago, pero por lo menos hasta hace unos meses te dejaba grabar hasta los 40 minutos y después te corta, ¿no? Como la versión gratuita, como que te permite solo eso. ¿Sí? Pero en Google Meet tengo entendido que te deja grabar sin problema, o sea que una graba y listo. Video grabado.
Claro, igual me estaba salteando es acá. A favor es que se puede preparar mejor y enviar en cualquier momento, lo mismo que les dije. La contra es que no tengo esa interacción, ese feedback, ¿sí? Entonces, lo que me puede pasar es que me enriedo y me empantano en el sobreanálisis total. Mm. Y acá, algo tan simple como lo subo a me hago un canal de YouTube que, o sea, tiene una serie de pasos, pero no es muy difícil. Yo me hice hace un tiempo y no es muy difícil. Lo cargo en YouTube, que eso es gratuito, y envío el enlace oculto, ¿sí? Si no quiero que esté como para todo el mundo, porque es un programa de nuevo que se paga, que no, digo que no tiene sin costo, entonces hago eso, o uso Vimeo, o uso Google Drive, lo cargo en mi Google Drive y mando el enlace, que a nosotros nos debe haber pasado que hemos consumido un montón de cursos que eran por Google Drive y nos mandan el enlace y estás ahí mirándolo y nada más. O Wix y WordPress, que son dos plataformas. Por ejemplo, mi página web yo la tengo en Wix, entonces las sesiones grupales de uno de mis programas los cargo en Wix y la persona entra a la biblioteca de sesiones y las tiene todas ahí cargadas. Pero esas son pagas, ¿sí? Para empezar, YouTube o Google Drive, y con eso estoy perfecto. Y si estoy pensando más en un ebook, una guía, un audio o un manual, les escribí algunas otras. O Google Drive o un PDF, ¿sí? Una automatización de correos puede ser simplemente esto. Voy juntando los correos de las personas interesadas y todos los lunes quedé que yo les mandaba tal cosa. Yo conozco gente que da por audios de WhatsApp, ¿no? Y tengo gente que está anhelando que llegue el momento en el que esa persona, que es la coordinadora del curso, le manda un audio de WhatsApp. O sea, ese es el curso. Lo mismo con Telegram. Y yo puse automatización de correos con MailerLite, que es una plataforma digital que después si tienen dudas de email marketing me preguntan. Pero lo que yo puedo hacer es todos los lunes a las personas que se sumaron a esto, me siento con mi Gmail o con el correo que use y en copia oculta pongo todos los correos y les mando. Si yo dije que el lunes a las 9 de la mañana les mandaba ese módulo, ¿sí? O el material físico. Digo esto para no complicármela, puede ser muy, muy simple, sobre todo si soy alguien que cree que no se lleva bien con la tecnología, una de estas barreras que las voy a nombrar. Em, pero bueno, estas son ideas. ¿Mm? De nuevo, hay miles de plataformas. No nos enredemos tanto ahí. A mí esto me pasa un montón. Yo todos los meses quiero cambiar de plataformas. Estoy en una y siempre creo que hay otra que es mejor, porque sí, porque todas tienen cosas que están buenas y cosas que no. Mi sugerencia es, empiezo por la más simple y la que yo más maneje, ¿sí? Esto, Google Meet o Zoom, por donde uso mis sesiones y ahí me puedo filmar y ya está. Y a su vez, todas van a tener algo en contra. La idea es no darle tantas vueltas, empezar en una y quedarme ahí. ¿Mm? Y usarla hasta hartarme y después recién más adelante la cambio, pero no enredarme tanto en cuál. Avancemos. Y esta es la última, que verán que le puse 7 pasos y después dije, son 8, pero bueno, esta es venta. O sea, este es cuando ya lo tenés y entonces acá ya cortamos esta parte y ahora empieza la 8, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Promoción y venta, que esta es la parte que menos le gusta, ¿ah? Sobre todo nosotras psicólogos y psicólogas. ¿Mm? Vamos a empezar por el precio. No sé cómo se llevan con la parte de aumentar el costo de sus sesiones, aumentar el precio de sus supervisiones. Sé que es todo un tema, por encima con la inflación hay que aumentar cada 2 por 3 y es un tema, ¿sí? Cami dice horrible, me recuesta, sí, sí, sí. Es que es difícil. Y la práctica ahí es como que nunca acabas de sentirte bien. Fatal, me cuesta un montón. Bien, somos muchas. Eh, Vamos con el precio. El precio de lo que yo me voy a sentar, yo quise tocar un poco de todo, pero yo sé que era mucho, después se podría profundizar hasta la eternidad en cada una, pero porque se llevan algunas ideas. El precio tiene que tener sentido para mí misma, yo me tengo que sentir cómoda con ese precio. Para mí no sirve, hay muchos como en el mundo de los negocios, gente que dice, mira el precio de otros cursos y ponele en función de ese precio, o mira el precio de tu competencia y ponele ese precio a lo que vos das. Para mí, el precio es re personal, ¿m? Porque solo una sabe cuál es su trayectoria, cuál es su formación, la experiencia que tengo, cómo me siento dándolo esto, cuánto me va a tomar de mi tiempo.
el precio tiene, yo me tengo que sentir cómoda con ese precio, ¿sí? Siempre hay tiempo para subirlo. Mi recomendación es no bajarlo, o por lo menos es lo que yo no hago. Yo si vendí un curso a 200 euros, después no lo bajo a 150, porque si hubo alguien que confió antes y pagó 200 euros y después está viendo, eso lo vemos mucho en la ropa y no nos molesta. O sea, si decís, ay, me compré este suéter y 2 semanas después está a la mitad de precio, pero bueno, ya estamos más acostumbradas. Para mí con esto es como, yo no me siento tan cómoda, ¿no? Por eso digo, siempre va a haber tiempo de subirlo, quizás bajarlo, es donde hay que tengo que tener más cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que confiaron antes en mí y pagaron más, ¿sí? Tiempo antes, entonces como que ir chequeando eso. Y yo una sugerencia que hago es definir un rango, ¿m? El mínimo, que es con esto, debajo de esto yo ya no me sentiría cómoda. Esto no me puede pasar con mis sesiones incluso. Yo de cobrar menos que esto yo ya me cuesta más, ¿no? Porque ya siento que tengo que poner más de mí, ya no tengo el refuerzo económico, que es importante, el trabajo es el mismo, que si cobro esto, que si cobro esto. Entonces, como yo identificar cuál es el precio mínimo de esa propuesta que estoy creando, taller, curso, lo que sea, y cuál es el ideal, cuál es el que realmente pienso que vale, que si no tuviera miedo, si no sintiera vergüenza, si lo que sea, eso sería el precio que yo le pondría. Y jugar con eso, con ese rango, ¿sí? Es moverme en eso. ¿Mm? Y algo bueno, que también pongo, porque esto me pasa mucho, ¿sí? Como nos cuesta poner precio, empezamos con un producto que es mínimo, mínimo, que vale nada, y que después encima no le queremos dar porque no tiene, o sea, es un montón de trabajo y no estoy ganando casi dinero. Pero a su vez porque el precio muy bajo no nos da margen si vamos a querer invertir, ¿sí? En publicidad, que si después quieren hablamos de eso, o no podemos invertir en mejorarlo. ¿Por qué? Porque invertir en mejorarlo significa nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra cabeza puesta ahí, y entonces quizás no acabamos de hacerlo. Y lo que puede pasar es que el año que viene no lo lanzo más, porque no gané lo que quería ganar, le puse un precio que no estaba ajustado a lo que para mí era importante, pero lo dejé de hacer, que eso es como el peor riesgo, es como la manera que no, dejé de ayudar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me detuve tanto a, bueno, trabajar todo lo que a mí me pasa con el precio, ¿no? De todos mis servicios en general. Quiero saber cómo les va con este tema, ventas. Hacen los ojos así. ¿Qué les pasa con este tema? ¿Cómo se sienten cuando leen venta? Yo sé que psicología no es igual a ventas, ¿sí? Este es nuestro ahí. Pero ¿cómo les va? Uf, esa palabra ya me asusta, dice María José. Sí, seguro. Normal, normal. Si se quieren desmontar y hablar, Augusto dice, podría ser mejor. Ok, bueno, bien, no estamos tan mal. Sí. María José dice trigger, muy bueno. Sí, re, un gran trigger. Cuando yo empiezo a hablar de ventas, es como, bueno, quizás me pasó a alguien. Habíamos armado todo, iba a lanzar en marzo, y en marzo se le ocurrió que, ay, quizás no es un buen mes porque no sé qué, no sé cuánto, ti, 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 ti. Lo voy a pasar para el marzo del año que viene. Y era como, es un año después. O sea, wow, ¿no? Todo lo que nos puede generar el sacar, ¿no? Empezar como a exponernos y empezar a vender, ¿no? Es como, pero todo el trabajo que pusiste en serio, bueno, no sucedió después, por suerte, pero alto trigger, sí. Bueno, algunas que yo puse acá de algunas de las barreras para que no se sientan solas. Una de las que pasa, que quizás no es la que más hablamos, pero sí, las personas que tienen negocios son frías, son calculadoras, son manipuladoras, no son como yo, ¿sí? No me llevo con la tecnología, entonces no puedo emprender o no puedo tener un negocio. La tecnología no es no es lo mío, ¿sí? Y vieron que o sea, siempre se puede complejizar. Toda tu vida puedes complejizar, pero empezar algo se necesita de saber usar Word, PDF y el mail. O sea, lo puede ser tan simple como querramos. ¿Qué van a pensar mis colegas? Ujú. O si me va mal voy a ser juzgada. ¿Sí? ¿Qué van a pensar cuando me vean vendiendo? Y si encima no vendo ninguno, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Soy mala psicóloga, soy menos valiosa.
No soy buena con los números, esto pasa mucho. Y aparte tener un negocio es estar aprendiendo de números, de Excel, de finanzas, sí, eso es importante. No sé lo suficiente todavía, entonces voy a hacer un curso más sobre esto antes de sentarme. Sí, hacen, sí, 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 eternamente. Pues claro, como hay tanto para aprender encima, pero es como, ay, quiero hablar de mindfulness, pero quizás me meto a hacer un curso más antes de crear este curso de mindfulness, como, no, eso no. Agus dice recontra y Fer dice me tengo que ir y no es porque esté aburrida, me esperan, abrazo y gracias por compartir. Adiós, un gustazo. Bien, algo que más, algo más. Si cobro más, nadie va a comprarme. Ujú. Ya hay muchas haciendo lo mismo, esto que le decía, ¿qué voy a aportar yo? ¿Sí? ¿Quién va a comprar a mí? Sí, ya hay un montón de gente hablando de este tema, que son súper grandiosos. ¿Mm? Vender no es para mí. Vender se aprende, es un músculo que se entrena como todos los otros, y vender es ayudar para nosotros, es lo que hacemos. ¿Sí? No se puede tener un negocio exitoso siendo auténtica. O si no estoy todo el día en redes, que esto es una de las cosas que más escucho y que no es real. Hay gente que tiene un negocio mega exitoso y nunca tuvo Instagram y vos decís, no te puedo creer. Pero sí, pero bueno, obviamente es mucho más difícil y es más excepcional. Pero bueno, emprender es para personas extrovertidas, seguras, que les gusta la venta. ¿Mm? Tampoco es cierto. Sí, trabajo con personas que no se dirían nunca que son extrovertidas, pero lo que hacen es ir trabajando. Ángel pone, vender igual ayudar, me llevo eso. Sí, bueno, me alegra, porque es así. O sea, mientras más personas llegamos con lo que ofrecemos, más podemos ayudar. Y la única manera que tenemos de llegar a esas personas es promocionando lo que hacemos, es hablando de lo nuestro. Una y otra vez. ¿No? Que a nosotros nos ha pasado, hemos comprado cosas que nos han ayudado un montón, ¿sí? Porque las compramos y porque hubo alguien que vendió, ¿sí? Y no estamos pensando, ay, no, qué horror esta persona. Es como, sí, menos mal, esto era lo que quería, ¿sí? Y para que funcione tengo que estar todo el día en redes. Esto no, es cierto que Instagram hoy es uno de los canales más potentes en vender, sí, pero bueno, si yo no quisiera Instagram para nada, hay otras maneras. Eso que les decía, nuestra propuesta es una forma de ayudar más y mucho mejor probablemente, porque si no nos quemamos en el camino, probablemente podemos ayudar mejor, ¿sí? Que si estamos atendiendo 1000 horas al día. Y para aumentar nuestro impacto y nuestros ingresos, tenemos que aumentar nuestro compromiso con nosotras mismas y con el negocio, ¿sí? Ahí está. Hola, Mary. No sabía que estabas. Gracias, Mario, por tu generosidad al compartir. Gracias, Agus, y ahí sigues por el espacio. También tengo que irme. Un abrazo. Chao, Mary. Suerte. Ángel dice, me resultó increíble la charla, debo retirarme. Gracias. Sí, sí, claro, porque ya es... Bueno, nos queda a nosotras para también sacar preguntas y dudas, ¿sí? Saludos a los que se tengan que ir después, igual queda la grabación. ¿Por qué hablo de un compromiso? Porque una de las cosas que más pasa es, si no tengo mucho tiempo, voy a tener que empezar a invertir dinero, y esto es empezar a buscar ayuda, gente que le pueda delegar tareas de esto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, contrato una agencia de publicidad que me ayuda con esto porque yo no tengo tiempo para hacer eso, no lo quiero hacer. Entonces contrato a alguien eso. Lo mismo si las redes no me gustan tanto, Instagram no me gusta tanto, delego en alguien que lo sabe hacer, o delego en una diseñadora para que haga esto, o delego en una editora de mi podcast. Yo voy eligiendo, pero es un compromiso, que si no tengo tiempo, pues son tantas quizás las cosas que tengo que empezar a hacer, ok, voy a invertir dinero, ¿sí? Si no, voy a invertir tiempo, pero son como esos dos, ¿sí? No hay mucho más. Entonces, por eso digo que es un compromiso y por eso una apuesta a esto y en eso trae tiempo y trae dinero, ¿sí? Para hacer crecer algo que quiero hacer crecer. Y por eso pienso en la mirada a largo plazo. Una no toma decisiones solamente por lo que vaya a suceder a fines de este año, sino es, ok, ¿cómo hago para crecer esto año a año? ¿Sí? Vamos a ver solo un poquito de lanzamiento, pero de esto, bueno, hay mucho por escrito y es muy largo, evidentemente, este tema, pero yo para darles un mini mapa, cosa de que se lleven todo. Desde cómo empezar la idea hasta cómo lanzar un curso, manual, ebook, lo que quieran. ¿Sí?
mini mapa de cómo podrían estructurar un lanzamiento. Hay miles de maneras, pero yo les quiero decir esta como para que empiecen a tener una idea, ¿sí? Lo primero que yo hago, cuando ya tengo el curso creado o cuando ya tengo la idea, de nuevo lo que yo les decía, pueden hacerlo sobre la marcha, es pongo la fecha del día, y esta es la que más vamos a procrastinar, porque vieron como cuando o a mí me pasa, si me anotan en una carrera de correr y ya tiene fecha, tenés que salir a entrenar, o sea, no te queda mucho más. Bueno, lo mismo pasa acá. Yo pongo la fecha del día que quiero abrir carrito, abrir las inscripciones para que la gente pueda comprar eso que yo hice, ¿sí? Esa tiene que ser una fecha, y yo la pongo. Y de ahí pienso para atrás. Ese es mi primer paso. ¿Qué es lo que suele pasar en realidad? Nosotras lo pensamos al revés. Empezamos a pensar, bueno, empiezo a buscar gente para empezar a hablar de esto, pero después no estoy tan claro cuándo voy a abrir carrito, cuándo voy a abrir las inscripciones. Por eso, no funciona así. Yo pongo la fecha primero y de ahí empiezo para atrás. ¿Qué digo? Ok, voy a lanzar ¿qué estamos? El 1 de junio, por ejemplo, o el 1 de agosto. El 1 de agosto voy a lanzar. ¿Mm? El 1 de agosto, perdón, el 1 de agosto voy a abrir carrito. Voy a abrir las inscripciones, la gente va a poder meterse en ese curso, va a poder comprarlo. De ahí para atrás, empiezo a pensar en las semanas, ¿sí? Vean acá, la semana 5 es la apertura del carrito y mi sugerencia es que sean pocos días, pero ya les digo de esto. Después de ahí, la semana 4 y 3, ¿sí? Es donde yo estoy ya hablando de la oferta, ¿sí? De mi propuesta. Estoy generando esta sensación de, ay, me interesa lo que me estás contando, ¿sí? Y después la semana 2 y 1. Entonces son esas 5 semanas, desde la fecha que yo puse para atrás, yo ya tengo el día que tengo que empezar a moverme para este producto, para vender esto. ¿Mm? Entonces va a ser junio, y la fecha exacta que no la voy a poder decir ahora, pero bueno, 5 semanas para atrás. Semana 1 y 2, una lo que hace es empezar a captación de leads, que es lo que yo les decía, potenciales clientas. Empiezo a que la gente me conozca, voy a buscar audiencia, voy a buscar visibilidad. Acá es cuando yo busco o hacer colaboraciones con otras personas, o hago publicidad en Meta Ads, o hago que me inviten a algunos podcasts, o lo que sea. Empiezo a hablar de esto. ¿Sí? Y empiezo a buscar gente que esté interesada. En el mejor de los casos, que me deje su correo y yo me lo lleve a mi base de correos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la base de correos es donde hay más ventas, porque es donde, si a ustedes les pasará, es donde tenemos más probabilidades de abrir ese correo. No nos pasa con Instagram. Yo puedo crear un contenido mañana, tener 10.000 personas que me siguen y lo van a ver solo 2.000. Ahora yo envío un correo a mi base de datos que son 10.000 y los 10.000 lo van a ver. Después quizás van a abrirlo 6.000, porque pone que mi tasa de apertura es 60%. 6.000 personas. O sea, es muy distinto al alcance que tienen las redes sociales. En general, nuestro correo es un lugar más íntimo, donde llegan muchas menos cosas que la estimulación que tenemos en las redes sociales. ¿Sí? Por eso decimos, es un buen lugar donde empezar a tener los correos de las personas. Después, semanas 3 y 4 empiezo a hablar de este tema, ¿sí? Empiezo a contar que tengo una propuesta que voy a lanzar, tengo la landing page, que es como mi página web donde está toda la propuesta escrita del curso, o el PDF listo, se voy a mandar un PDF, ¿sí? O voy a empezar a mandarle los correos a las personas que alguna vez me dejaron su correo diciéndome, hey, a mí me interesa sobre lo que sea, mindfulness, ¿sí? A mí me interesa este tema. Ok, les empiezo a mandar correos hablándoles de que estoy creando una propuesta que les va a interesar, que sale tal día, ¿sí? Empiezo a hacer más posteos en redes sociales, o hago vivos en Instagram. Yo sé que esto es lo más desafiante de todo, pero son maneras, cada una se va a sentir más cómoda en una o en otra. En la que no nos vamos a sentir cómodas, en la que no hagamos nunca, ¿sí? Entonces empecemos a hacer algunas y vamos viendo cómo nos va con eso. Mensajes por WhatsApp o a mi comunidad, ¿sí? Esto es empezar a contar qué está esto. ¿Qué es lo que nosotros no queremos que pase? Que el día que abrimos inscripciones o el día que lanzamos eso, la gente ese día se entere, ¿sí? Porque nosotros no somos una marca de ropa que la gente va a ver ese suéter y va a decir, ay, me encanta, me lo compro. Tenemos que darle tiempo a que esa persona sepa también que es una propuesta que me interesa, que es la problemática que yo quiero trabajar, que me gusta tu estilo, que esto para mí es re importante en nuestro campo en particular. Nosotros la especificidad que tenemos en el campo de la psicología es que la persona que viene a trabajar con nosotras, o porque viene por recomendación de alguien que quiere o que le parece una autoridad, ¿sí? Digo que confía en su palabra, o una persona que
me empezó a conocer y entonces me va gustando su estilo y por eso acabo diciéndole de tomar una sesión con ella o hacer un curso. En general nadie, y a nosotros nos pasa, nosotros no compramos cursos de alguien que no conocemos para nada. O lo compramos por recomendación o lo compramos porque lo hemos escuchado en alguna otra charla, conversación, lo seguimos en redes, tiene un podcast, lo que sea. Como nos pasa a nosotros, le va a pasar a las personas, ¿sí? Entonces necesitan un poco más de tiempo, no podemos que esa persona se entere el día que abrimos las inscripciones de nuestro taller, nuestro curso, ¿sí? Tiene que ser antes. Y después mi sugerencia, pero esto de nuevo, esto es un mapa, lo pueden modificar todo lo que necesiten, hay miles de maneras, yo creo que esta es la más simple para empezar a pensarlo, es abrimos y tenemos que tenerlo pocos días. A mí me ha pasado de personas que como no venden, lo empiezan a alargar el cierre y entonces están 1000 horas. Y vender es una sensación muy activa. Entonces tenés que estar teniendo conversaciones con las personas que te preguntan. Nosotros no estamos entrenadas en conversaciones de venta, entonces va a ser más desafiante. Esto de nuevo se entrena, lo vas mejorando a medida que te van preguntando y sabes cuáles son las cosas en las que puedes ayudar, cuáles no. La idea es empezar a escuchar también qué es lo que esa gente quiere, ¿sí? Cuáles son las problemáticas que tienen para que vos puedas decirle, sí, esto que cree te va a ayudar o no, porque vender, como decimos, no es te enchufo a esto porque lo hice, porque quiero vender, es porque sí, creo que te va a ayudar, re, esto que te está pasando te va a ayudar esto, o no, esto no, pero tengo a alguien que tiene un curso de orientación, a mí me pasó esta semana alguien, y yo dije, mira, yo no hago orientación vocacional, pero tengo a alguien que te pueda ayudar con ese curso que ella tiene de orientación vocacional, te lo paso. ¿Mm? Eso es conversación, muchas en pocos días. Y algo que para mí es importante, y esto, como yo les decía, empiecen a ver también a personas que siguen, incluso a cursos que ustedes hacen o talleres, los puntos de urgencia, lo hacemos todos, pasa que no nos damos cuenta, y es, hay un día que abre y hay un día que cierra, ¿sí? No es que yo puedo entrar al máster que quiero cuando a mí se me ocurra, el posgrado que quiero hacer cuando a mí se me ocurra, en general abre y cierra. Y lo otro que hacen, ¿sí? Es poner un punto de urgencia que es, que lo deben haber visto, si no es que lo han hecho ustedes, es si entras en las primeras 48 horas, aparte del curso de terapia de pareja, te podés llevar un workshop de comunicación asertiva en pareja. Ok, bien, lo quiero, entonces me meto ahora. ¿Se entiende? Esto es empezar a conocer un poquito de eso. Em, pero esto es mucha información, hasta acá. Esto es como para que tengan una idea de cómo estructuro yo un lanzamiento que tiene muchos pasos, nos volvemos mejores haciéndolo, pero de nuevo, si nadie se entera de lo que yo creé, no puedo ayudar. La única manera que te voy a ayudar es que la gente sepa que yo creé esto, que lo hice, ¿sí? Por eso es importante lanzar y no guardárnoslo. ¿Para qué todo esto? Y esto para mí es lo más importante y es lo que les venía diciendo antes. Hay lugares que nosotros no estamos ocupando, obviamente, porque construimos una ética alrededor de eso, porque creemos que la venta no es lo nuestro, porque creemos que la psicología es estar haciendo las sesiones, dar supervisiones o dar clases, pero no es hacer estos programas digitales, productos online, no sé qué cosa. Y lo que nos pasa, que es lo que yo les contaba recién, es que esos lugares los están ocupando otras personas, que no son psicólogas, que están hablando de psicología, ¿sí? Que se meten con temas que son nuestros, que nosotros tenemos formación para hacerlo, pero que no nos atrevemos a dar porque tenemos peros, ¿sí? Y para mí de eso es de lo que yo más quiero que se queden de hoy, es que esos lugares está re bueno que los ocupemos nosotros cada vez más, ¿sí? Si tienen una cuenta en Instagram, ya van a poder ver un montón de cuentas que están hablando de un montón de temas que son de psicología sin ser psicólogos, ¿sí? Y lo bueno de esto es que nos empecemos a atrever nosotros a ocupar esos lugares, porque la demanda está, porque hay personas, y ustedes saben, que llegan todos los días pidiendo ayuda, cada vez más, ¿sí? Porque estamos en una crisis de salud mental después de la pandemia, donde hay barreras para acceder a atención en salud mental, ¿sí? Donde hay dispositivos que no dan abasto, y nosotras necesitamos responder un poco esa demanda. ¿Con qué? Con ofertas, con propuestas que sean, que estén alineadas con lo que para nosotras es ético, con lo que para nosotras es importante, pero que lo empecemos a hacer, ¿sí? Porque créanme que hay mucha gente, en lo que yo les decía, yo puedo tener mi curso en el que hablo de autoestima, puedo discutir el término todo, pero después veo personas que no son psicólogas, que están dando cursos de autoestima y que llenan y lo venden un montón o un curso de manifestación de dinero a personas que quieren trabajar sobre su carrera laboral, sobre comunicación asertiva, sobre límites y están
bueno, haciendo mucho dinero porque se atreven a meterse en esto, a crear una propuesta, a venderla. Para mí de todo esto lo más importante es que seamos cada vez más. Si me quieren escribir y yo les puedo ayudar, háganlo, porque a mí me encanta este tema y porque quiero que realmente seamos cada vez más. Sobre todo el modelo contextual, porque eso, aparte hay menos, o sea, si hay pocos psicólogos, menos de quienes estamos más o menos con perspectiva de género, con el modelo contextual, somos un poquito menos. Entonces me encantaría que alguna persona al menos inspire a empezar a pensar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer aparte de esto? ¿Cómo ayudo a más personas? ¿No? ¿Cómo puedo ayudar más sin solamente sesiones individuales o sesiones grupales? ¿Sí? A meternos en estos lugares que son más incómodos, que es la comunicación, que es la venta, que son los negocios, pero que bueno, una se va sintiendo más cómoda con el paso del tiempo, les juro, les prometo. Y esto, que no es dejar de ser psicoterapeuta, sino que es ampliar un poco ese corset, es hacer el modo de hacerlo distinto y con propósito y hacerlo con impacto y con psicología rigurosa y con conciencia y con amor y con coraje, que es lo mismo que le pedimos a nuestros consultantes, todas nuestras sesiones, hacerlo nosotras también. ¿Sí? Espero que les haya servido, que les dé algunas ideas. Quiero ahora, bueno, me quedó muy poquito tiempo, pero las preguntas que tengan, háganmelas. Ahí están mis redes, pero voy a dejar de compartir así también las puedo ver. Y lo que me quieran preguntar, yo también para poder estar, dejo de compartir y voy a tomar agua porque murió mi garganta, que es nuestra herramienta de trabajo y yo me la quemo cada 2 por 3. Hola Ariel. Hola, bueno, yo en principio agradecerte muchísimo. Por ahí mientras van pensando preguntas que quizás ya las tienen, y a Agus por la organización. Cuando ideamos una charla para psicólogos que decimos estamos un poco desorientados en estos temas de negocios, no se me ocurría que podía ser tan buena la propuesta. Creo que Agus dio exactamente con la persona más indicada del mundo. No puedo creer que escuchar esto en voz de una colega contextual. Me encanta que usas el femenino genérico, que también hay algo del género ahí que de las mujeres, que no sé, a ver qué piensan o qué pensás vos, si tiene que ver con que nosotros empezamos estudiando esta carrera, quizás por empatía, por decir quiero ayudar a los demás, no quiero vender y ganar dinero, porque si no uno diría, bueno, estudio otra cosa, ni estudio, sino que me pongo a vender algo, pero hay un momento en el cual, más en el contexto de nuestro país y de nuestra región, el cual esto que vos decías se hace difícil, nos quemamos, trabajamos en terapias altamente especializadas, ni hablar, por ejemplo, de BT, trabajando riesgo suicida, por ejemplo, ¿no? Y mientras que por ahí en los países centrales el mismo modelo se aplica, no sé, como mucho con 7 8 consultantes, ya hay unos esquemas de mucha más tutoría, de mucho más apoyo a los profesionales a nivel académico también. Y nosotros acá estamos como muy artesanalmente tratando de llevar nuestra vida cotidiana, ¿no? Nosotros tenemos colegas en el board del chapter que son mamás, que a la vez hacen el laburo del board, a la vez atienden. Bueno, digo, me parece también a vos te moviliza una cuestión así de transmitir algo, porque digo, qué generosamente transmitís todo esto, porque nos transmitís al detalle, ¿viste? Es como si uno dijera, si quiero con esta charla ya tengo todo el material. Es increíble, a mí me encantó, ¿no? Entonces, digo, también para vos de tener una misión humana y me parece esto, así como lo transmitís en la presentación, lo transmitís eh, con tu propia acción, digo. Así que me encantó, le agradezco mucho a Agus, que es la que se encargó de toda la organización, y bueno, a vos principalmente. Gracias, Ariel. Sabes que para mí, ya escucho, ya veo que hay manos levantadas, ya les digo para que me digan, pero una de las cosas que para mí, que siempre ha sido algo que me llama la atención, es cómo hacemos para llegar a cubrir toda esa demanda que hay, que cada vez hay más, y sin embargo, o no nos da abasto nuestra capacidad de atender a cada vez más personas. Quizás no es la experiencia de todo el mundo, pero es cierto que hay. A mí me pasa que yo quiero recomendar colegas y están todos con las agendas llenas y sin embargo no están viviendo mejor y bueno, y lo sabemos por el contexto del país o lo que sea, pero lo mismo es, si yo estoy solamente entregando este formato que es el de sesiones individuales, no podemos llegar a ayudar, pero aunque quisiéramos, porque no hay tantos psicólogos para tantas demandas. Entonces, una de las cosas que no está investigada en Argentina, pero en Estados Unidos, que obviamente es un mundo absolutamente distinto, pero una de las cosas que está investigada era ¿cómo hacemos para llegar a personas donde o no acceden presencialmente porque viven en la ruralidad? ¿Sí? Entonces teníamos que llegar a eso, después vino la pandemia, digitalizó todo y eso cambió,
o no quieren porque quieren trabajar con alguien que tiene o una etnia o la religión o una cultura semejante, entonces ahí tenemos barreras donde yo no puedo llegar, aunque quisiera, porque hay personas que no quieren trabajar conmigo y es legítimo, ¿sí? Y lo otro es que hay cada vez más demanda de la que podemos dar cuando somos cada vez más terapeutas, pero no somos infinitos, entonces empezar a pensar en propuestas que excedan la terapia uno a uno para mí tiene que ser lo más importante, sobre todo porque nos hace vivir mejor, eso es cierto, no hay manera que estemos viviendo, trabajando miles de horas con consulta y no lleguemos a nada, como dijiste vos, estamos quitándole tiempo de ocio, de familia, de descanso, de lo que sea para poder atender a más personas, porque queremos ayudar más. Entonces tenemos que encontrar también otros formatos de poder seguir ayudando, pero no quemarnos en el camino y querer abrir y dejar la psicología, que eso sería lo peor, el peor escenario. Más si son contextuales, no dejen la psicología. Somos pocos ya. Bueno, no sé si quieren alguien hacerme preguntas o vos, Agus, si Carolina, querés coordinar Daniela esto. levantaron la mano. Mm. Pues Valentina, yo quiero darte las gracias y al chapter también porque creo que llegó justo en el momento de un tiempo para acá, como que me vienen amigas y familiares diciendo como, métete en el mundo de las redes, vende, y yo no, no, eso va en contra de mis principios, son todos miedos, todas las barreras que dijiste están ahí. Pero justo pasó algo la semana pasada, quizá una de mis consultantes que llevo un tiempo atendiéndola y me envía un podcast y me dice, Caro, gracias por entenderme, y me envía el podcast, yo empiezo a escucharlo como por responderle algo en la siguiente sesión sin saber de qué era, empiezan a hablar como de duelos, pero las personas que están allí hablando, yo asumí en un punto que eran psicólogos, psicoterapeutas, porque empiezan, y mis pacientes, y vayan a la cita, y la consulta, y mis pacientes, y cobren, y vale cada peso del que tú pagas, no sé qué. Me ganó la curiosidad, me entré a ver, y me indignó un montón, porque era una bióloga, y el otro ni Claro. siquiera un administrador, nada que ver. Y la curiosidad me llevó a que tienen una página y todas las redes sociales y son terapeutas holísticos, pero nadie es psicólogo. Y yo decía, pero lo que más me indignó es que cobraban el doble de mi tarifa. Y yo dije, no, o sea, yo Ay, me sí. estoy matando, me estoy esforzando, Mm, cada consulta vale, tenemos que estar supervisados, tenemos mm, que leer un montón, tenemos que estudiar un montón y todo esto nos vale. Y yo ujú, digo, no puede ser, o sea, de verdad, ¿qué estoy haciendo cuando hay otras personas, lo que tú decías, lleno de coach y demás, que sí se están ganando? Pues yo no digo que, pues algo tendrán que estudiar y leer y demás, pero ujú, llevamos tal vez toda nuestra vida profesional haciendo esto, ¿sí? Es como si yo me ujú, pusiera a vender, le decía yo a unas amigas, es como si yo me hiciera un curso de etiquetas nutricionales y entonces me pongo a vender asesorías nutricionales. ujú, Entonces, nada, creo que me llegaste en un punto de crítico porque yo dije, pues no, tengo que hacerlo porque de verdad que miren estos espacios ujú, donde puede que tengan algunos conocimientos, pero definitivamente no va a ser lo que sabemos desde la psicología y por eso la psicología es una ciencia y eso sí lo desconocen ellos. total. Entonces, te lo agradezco porque me llevo grandes ideas, con muchos miedos, todas las barreras las tengo ahí, pero bueno, ahí vamos a dar el salto. Ojalá, Caro. Y si te animás a dar el salto, escribime y si yo puedo ayudar, me decís, pues yo encantada, realmente, de corazón. Yo quiero ayudar a que esos lugares que están ocupando economistas o administradores o quien sea, que pueden tener la mejor intención, pero bueno, no están formados para eso y la demanda está, porque hay personas que los consume y no les está preguntando si son psicólogos. Entonces necesitamos estar ahí nosotras. Creo que realmente hay una demanda muy grande. En las redes está todo más difuso, estas fronteras. Nadie se está preguntando qué es un terapeuta holístico. A mí me pasa todo el tiempo. Conozco gente que ha llegado a mí que la estaba atendiendo un economista y que le cobraba la sesión 70 euros. Y yo decía, pero, ¿qué? O sea, sí, y pasa todo el tiempo. Así que por eso, con más razón que estemos nosotras hablando de esa temática de duelo, sobre todo, y de muchas otras. Así que sí, me encanta, Caro, que justo haya llegado. Entonces. Dani, ¿querías hacer una pregunta? Estaba diciendo antes, perdón, justo me puse arriba.
Muchísimas gracias, que me encantó la charla. Y yo estoy preparando mi primer taller con todos los miedos, los nervios de cuando comer sin hambre. La idea es hacerlo en vivo, pero después me quedaba pensando en esto que vos decías de después, si yo lo quiero, cómo se hace para qué dispositivo y si se puede ponerle una hora y media para pasarlo a Live o a YouTube, como una cuestión más técnica. Ay. Dani, ¿me quieres repetir lo que estabas diciendo el último que no, que se cortó? Que ya tenés hecho el taller de comer sin hambre y ¿cuál era la pregunta? Bueno, esto es como para el hecho en vivo. Pues quisiera hacer lo mismo, porque me quedé con esta idea que tú decías de repetir para perfeccionar, de grabarlo, y porque aparte el primero tiene tarifa, que no como con un bono contribución, por eso también que hablaba, primero para animarme, para que me conozcan y para acceder a más gente. Y sí, quisiera animar a hacer y cobrar y subirlo, pero para esto de cuestión técnica de grabarlo, cómo se hace para en qué dispositivo y cómo se hace para subir algo estándar. Y se puede, bueno, se puede Sí. porque lo hay, pero no sé cómo. Para mí, eh, te voy a decir lo más sencillo para que arranques con eso y que no sea una barrera que te complique más, porque ya, en realidad, en lo que nosotros tenemos que ser buenas es en lo que damos. Después es cierto que podemos mejorar. Por suerte, hay un montón de plataformas que te hacen la vida muy sencilla, pero nosotros tenemos que estar en el contenido que queremos dar y en cómo lo queremos ayudar. Lo más sencillo es o que te grabes o en Zoom o en Google Meet. Zoom yo sé que es pago. Pues, como te decía, si no, se corta los 40 minutos, pero bueno, si te animás, mi sugerencia siempre es, te das de alta, pagas Zoom, eso lo que dure, no sé cuántos encuentros son, y te das de baja y pagas lo que haya sido de eso. Por eso va a ser importante que pongas no sé cómo lo tenés pensado, alguna contribución, pero que sea algo que tenga ya un pago para que vos al menos puedas pagar algo que lo haga mejor al curso, que es, che, voy a pagar Zoom y voy a pagar mi hora de trabajo en la medida que se pueda, porque sobre todo a una le genera lo que nosotros ya sabemos, ganar dinero, ¿sí? Lo otro es ubicarte ya en un lugar de autoridad, porque no es lo mismo ya tener un curso que es pago sobre ese tema, que está re bueno, que hayan más. Entonces grabarlo. Y después de que lo grabás, lo descargas, yo te digo, por ejemplo, en Zoom, lo descargas de la plataforma de Zoom y lo subís a Drive. Y en Drive les pasás el enlace. Eso, mira un videito de YouTube que te dice cómo hacerlo, pero es una tontera. Les mandas el enlace y ya está. Y se los mandas por correo, por WhatsApp, por donde sea. ¿Y a ella les queda para siempre o no? se lo voy a hacer de vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo, Dani? O sea, que el mismo día que lo voy a hacer, ya lo veré, bueno, es que lo voy a hacer de vuelta yo con el Meet. Ah, lo vas a hacer vos sola. No, 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 la lo vas a pregunta dar en era, vivo, claro. ¿este mismo día que lo voy a hacer en vivo con las personas, este mismo día lo grabo o si Claro. después lo repito yo sola en el Meet o en el Zoom? No, para mí grabalo cuando lo Bueno, des. Sí, muchísimas cien por gracias. ciento ¿eh? O sea, si alguien está con esa idea de lo grabo yo sola después mirando a la cámara, no, grábenlo cuando lo den. Sobre todo porque esa interacción también puede ayudar a quien lo esté escuchando después, porque esas personas van a tener preguntas que quizás a nosotros no se nos hubiesen ocurrido. Entonces, grábalo ahí porque es tu tiempo y tu tiempo vale. Y está bueno que ya des eso, lo grabes y les envíes eso. Después es cierto, a mí lo que me pasa es que por el tema de nuestro secreto profesional, yo se los comparto y hago código, que eso para que no se lo puedan compartir a cualquiera, porque obviamente estamos trabajando con psicología y yo quiero que más o menos se mantenga. Entonces, si hubo personas que participaron, trato de que quede en ese grupo y no lo voy a subir a YouTube público. Si lo llevo a hacer, lo voy a comunicar, cosa de que las personas puedan apagarse la cámara, no conversen, lo que quieran. Pero sí, para mí es grabarte cuando lo des, subirlo a Drive y mandar el enlace. Y eso. Y después la segunda vez que lo des, quizás, de nuevo, te grabás, vas mejorando y después, en la cuarta edición, ahí ya sí te pones vos frente a la cámara, si lo querés dar sola, para que ya lo tengas pregrabado y lo puedas vender como quieras. Pero que no sean en las primeras, porque en las primeras vas a estar todavía mejorando también tu mensaje y tu contenido, entonces va a estar bueno que haya gente y que lo grabes así. ¿Sí? De ¿Alguna nada, Dani. preguntita más por ahí que tengan?
Bueno, gracias, Vale. Sabía que Mm. iba a ser increíble tu charla, no tenía ninguna duda. Ay, sos Así un que, amor. bueno, gracias por ayudarnos tanto, por darnos tu aprendizaje también. Hay muchas personitas que están preguntando se pueden contactar con vos. Em, o sea, o en Instagram, se me ocurre, es donde yo más estoy, eso es cierto. Lamentablemente, tengo que trabajar en terapia porque los límites con las redes sociales es tremendo. Pero es olimpia.psicología, Olimpia con H al final, punto psicología. Ese es mi Instagram, que creo que debe estar, si no, en la cuenta de la ICBS, del chapter de Argentina. Y si no, mi página web es www.olimpiaconhalfinal.com. También ahí, si no, me pueden escribir porque hay un formulario de contacto y si no, al correo también, que está ahí. Pero sí, escríbanme y de nuevo, si yo puedo ayudar en algo, cuenten conmigo. Y lo mismo a vos le digo a vos y a Ariel que cuenten conmigo. Bueno, Cami, sí. Gracias, Cami. muchas Bueno, es el único que me apareció, pero porque no tengo el chat abierto, pero sí. Después vas a leerlo. eh, Después te cuento. gracias, gracias a ustedes por toda la participación.